Suscríbete a la Panterita. Hasta mañana. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Frutica, es lo nuestro, es natural. La promo de fin de años de Tiendas Martel te lleva al viaje de tus sueños. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Somos noticia, somos actualidad, somos Radio Futuro. Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, ¿Qué tal, Dani Cáceres? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. ¿Qué tal? Buen día para todos. Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Te acuerdas que vos dijiste niño lo de Banfield? Sí, que estaba... Y habló con él Sanguinetti, con Claudio Aquino. Lo conoce, sí. Con Sanguinetti, El Claudio ex Sanguinetti, Sol, el técnico. ex técnico Sol. Fue técnico de Sol y Luqueño. Luqueño Sol, sí. Y hay que ver, tenemos que revisar por el tema de Banfield. No por Banfield propiamente dicho, saber en dónde lo va a poner, en qué parte de Boca, dónde juega mejor Claudio Aquino. Y yo creo que no solamente que juega mejor, sino que el único lugar donde yo lo he visto es ahí por izquierda, afuera. Pero el Chiqui Arce Valdivieso le hizo bajar. Sí, le hizo jugar en media punta en el momento de volante a la derecha, pero coincido contigo, Dani, donde mejor rinde es por izquierda. Y en Guaraní, Víctor, ¿dónde jugaba? En Guaraní también por fuera, volante por izquierda o por derecha. Yo pregunto, no es una pregunta tonta, es una pregunta que guía a saber dónde el jugador puede rendir mejor. Una pregunta técnica. Técnica, sí, perdón. Porque Chiqui Arce le cambió de lugar varias veces. Vino mis ojos relatando un partido. Me dirán después los conocedores del fútbol que aquí le pone, aquí el jugador tiene que tener movimiento. El jugador no tiene que ser estático. Hoy cambió mucho la figura del jugador. El problema que tiene jugar ahí por izquierda, Arturo, es de que vos tenés que hacer todo el tema de ataque y tenés que volver a jugar, juntarte con tu lateral izquierdo para defender a los equipos que te atacan profundamente, como son Olimpia, como son Libertad y como son los partidos de Copa, por ejemplo. Y ese recorrido se te hace largo, Arturo, si vos no estás físicamente impecable. Pero cuando vino a Cerro, también fue así. Arce fue el que le dijo, pidió, ¿ustedes se acuerdan? Después hubo un paréntesis, como que no venía y después vino. Saliendo de Guaraní, ¿dónde jugó en Argentina antes? En Argentinos Juniors Independiente. Sí. Jugó clase Independiente, los más famosos de la Argentina, ¿verdad? Sí. Jugó en Brasil también. Y está Javier Sanguinetti en línea, que nos atiende siempre defendentemente, el nuevo técnico de Claudio Aquino. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal, Arturo? Felicidades, ¿cómo anda tanto tiempo? ¿Cómo estás, Javier? Igualmente para vos, Javier Sanguinetti, siempre muy atento con nosotros. Surgió la información, esta mañana hablamos con un colega argentino y nos decía Pablo Delfino que incluso vos llegaste, Javier, perdón que te tutee, porque así fue en Paraguay que te tuteaba, que hablaste con Claudio Aquino. Contanos lo tuyo, la presencia de Claudio Aquino en Banfield. Contanos, Javier.
me ha llegado la información de que Claudio ya estaría solucionado su tema y en estos días estaría llegando al país y se incorporaría a la institución. Es un jugador que para nosotros nos puede servir de mucho. Un chico que tuvo la posibilidad de asentarse en el fútbol paraguayo, en el Guaraní, por el Cerro, jugador que nos puede dar posibilidades en diferentes puestos en ofensiva y esperemos que nos pueda brindar todas las expectativas y las cifras esperanzas que tenemos en él. Vos hablas muy bien, estamos con Javier Sanguinetti, que los técnicos dicen, esta función quiero que cumplas en la medida que pueda responder la expectativa del esquema. ¿Vos tenés definida la función de Claudio Aquino en Banfield, Javier? Sí, en realidad, al tener la posibilidad de ser un jugador versátil, que ha jugado por banda, que ha jugado de manera interior, que ha jugado como organizador del juego, que ha jugado como segundo punta, falso segundo punta, nos dan muchas alternativas y de acuerdo a las posibilidades y a los rivales que enfrentemos, podemos utilizarlo en ese tipo de funciones, ¿no? Obviamente sabemos cuáles las condiciones de Claudio y esperemos que en cualquiera de esas posiciones nos pueda brindar toda su experiencia y toda su capacidad. Un segundo, estamos con Javier Sanguinetti. Dani Cáceres. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo, Dani Cáceres. Hoy un saludo también para el Loco, que forma parte de tu cuerpo técnico. Un cariño de siempre. Te quería preguntar por el tema de jugar de extremo hoy en día para Claudio. Ya es un jugador que ya no tiene a lo mejor todo el recorrido por los costados. Seguramente va a ser más un segundo delantero, ¿o vos querés ponerlo también por fuera? A ver, en realidad nosotros los extremos los utilizamos muchas veces jugando con línea de 3 defensa, 2 volantes, doble pivote, doble 6, como extremos cerrados, jugando el ancho de área, ¿sí? Que cual tenga la posibilidad de transformarse muchas veces tirando la diagonal hacia adentro como el organizador de esos dos que quedarían liberados a la función ofensiva. No, sí, indudablemente la banda ya no es el fuerte que él tiene, él lo ha hecho, pero bueno, en la medida que nosotros encontremos el lugar rápido que él se pueda adecuar a un fútbol distinto, un fútbol mucho más físico, mucho más intenso, esperemos poder sacarle todo el jugo para que la salida de Claudio sea lo mejor posible dentro de lo que nos bendiga. Javier, y cuéntenos cómo fue este proceso de negociación, por así decirlo, cuántas veces habló con él, qué le iba diciendo Claudio en esas conversaciones como para, entre comillas, convencer al jugador de esto que es Banfield, este nuevo paso en su carrera. Bueno, le dijimos el interés que nosotros teníamos, de la posibilidad de integrar un nuevo proyecto, un nuevo proceso en un fútbol distinto. Sabíamos que él también tenía su familia ya sentada en Asunción, donde bueno, había o está muy cómodo, que quizás ese era el punto a resolver. Después Claudio se mostró interesado en todo momento de la propuesta del club, lo mismo Cerro, y bueno, por suerte llegó a concluirse de manera exitosa y esperemos tener los próximos días a Claudio acá en Argentina. Bueno, nos está diciendo Boyan, los próximos días se suba. Muchísimas gracias, Javier. Siempre fuiste muy atento con nosotros, excelente profesional. Primero, buen tipo. Después vamos por lo excelente profesional. Así que un saludo al aire, Javier, y lo mejor para vos y éxito para Claudio Aquino en el fútbol argentino, Javier. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de año y que inicien de la mejor manera el 2023. Muchas felicidades y saludos y el cariño recíproco. Gracias. Javier Sanguinetti, técnico de Banfield. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En MC Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleaga.
inmobiliar. Y para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Feliz Navidad, según Gustavito Moreno Martín, no necesita moverse, tiene que tirarle la pelota a su cabeza o arco libre para marcar el gol, dice Oscar Uño. ¿Por qué te provoca Gustavito? Oscar Uño, ya está. Tenerte los de propios posibles en Inmobiliaria tienes un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mundaú. Seguinos en redes sociales EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De La Subera amamos tu Chevrolet. El gran pollo de Pechugón, con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico y de gran tamaño, ideal para la cena de Año Nuevo. Encontrarlas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Dijo Sanguinetti, su técnico, ¿cómo lo pretende va a jugar en Banfield? ¿En qué función? ¿Dónde se va a mover? Interno, dijo ancho de área. Y con dos delanteros, dijo, más o menos lo va a hacer tipo enganche, que no va a salir por banda en ningún momento. ¿Le gusta jugar con línea 3 también? Dijo, y eso hace que los laterales, hay dos carrileros que van a hacer dos volantes centrales, él y dos más. Lo que tiene que estar claro aquí no viene físicamente. Sí. Eso es fundamental para él. Argentina no te perdona. No, ahí no. Yo no digo que Chique se le perdonaba, pero con Chique hubo una... en Cerro, ahí, desde afuera nomás, no es que yo sea entrometido en las cosas internas de lo que hace un técnico, finalmente el Chiqui sabrá por qué lo hace. Había una entre lo humano y lo profesional, con Claudio Aquino y con varios Cerro, ¿verdad? Y entonces a veces es difícil tener una confusión, ¿verdad? Entre lo humano y lo profesional. Pero eso, yo no... Me da esa sensación, nomás. Sí. A lo mejor este es un aire nuevo para Claudio Aquino. Hasta una sensación casi paternalista muchas veces, que lo protegía, decía que era un chico especial, que así mismo. Sumado a lo físico tiene que estar bien de la cabeza. Escuché una estupidez como leí en redes sociales, que se vaya y que no le pongan un clásico por el penal que le atajó Olveira. Sí. Como si fuera que eso se acuerda, pero una flor de estupidez era. Pero eso es una flor de estupidez. Generar un resultado, y lo va a hacer Pio vos, pues, y cuando tenés compañeros, cuerpo, ese del que le atajó Olveira. Sí. Una estupidez mayúscula. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL Electrodomésticos, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Rreitos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. América Mineiro, exactamente. 2 años de contrato. Así es. América Mineiro, que es el club que el año pasado, por ejemplo, había eliminado a Guaraní de la Copa Libertadores. Y Raúl Cáceres. Exactamente, Raúl Cáceres estaba ahí antes de llegar a Guaraní. Y si mal no recuerdo, va a jugar Copa Sudamericana. Voy a buscar, pero me parece que está América Mineiro entre los clasificados. Así que Mateus tendrá incluso posibilidad de jugar torneo internacional. Sí, efectivamente, América Mineiro está entre los clasificados, va a jugar fase de grupos de la Copa Sudamericana. ¿Está bien? Tendría que irle bien ahí, es un fútbol... Y es su hábitat. Es su hábitat. En Ceará, por ejemplo, antes de llegar a Cerro, él no era titular, pero uno leía los reportes, era el típico cambio cantado, entre comillas, que entraba y solucionaba muchos problemas. Exactamente. Era el Cuevita de Ceará. Jugador que desequilibraba, era rápido. Cuevita. Acá en Cerro no funcionó, bueno, pero vamos a decir una cosa, distinguidos compañeros de la mesa. Sergio Díaz o Claudio Aquino. Fue Sergio Díaz. Para el funcionamiento de Chiqui hablo, ¿eh? No para otro técnico. Ahí deja una vacancia. ¿Por qué la vacancia? ¿Para quiénes? Y ahí podría acomodar Díaz Carrizo juntos en la cancha, por ejemplo. Para eso, le acabo de decir a Dani que cuando se adelantaba Piri Damota en Cerro, era por Carrizo y por Aquino para jugar arriba. ¿No salió? O incluso cambiar la función, elegir uno de los dos entre Díaz Carrizo, Fernando Fernández media punta y de 9 Morales, o viceversa. ¿Qué Morales? La figura de tener Morales con un delantero. Va a llevar niños por lo menos 3-4 meses. Sí. Yo creo que de eso está pensando Arce. No, hoy para primera fecha uno, pero le puede abrir una ventana, una posibilidad en algún momento de jugar con dos. Habrá que esperar los amistosos, porque por ahí se pone bien, está a disposición. No lo tiene que apurar nomás. Como también puede que en silencio Arce ya esté buscando
reemplazante. ¿De quién? Y de Aquino. ¿Y ya tienen? ¿Qué es lo que quieren más? Uno más. ¿Pero para qué? Puede que quiera uno más. Y podría llegar a buscar otra ¿A quién? opción. Sí. Puede llegar a jugador querer. así. ¿Y quién es? No, y podría empezar a buscar a partir de ahora. Pero ese no es el esquema por eso preguntaba yo en qué terminó jugando Claudio Aquino con Chiqui. Uno en el mercado local que me parece que le puede dar eso, no sé si está en el interés de Chiqui y Auche. Que me parece que le puede Pero Auche tiene funcionar, otra característica. Auche en más... cierta manera, esa generación de juego. ¿De cuál? Pero más de la generación de juego. Y que creería que en el costo no debe estar muy alto, habría que ver. Pero no sé si es del interés de Arce. Pero Auche tiene otra característica. Lo que pasa es que a Arce, por ejemplo, no los vimos nunca jugar de manera para que pueda jugar Chico Díaz. Tiene que jugar con 3 centrales, 2 volantes centrales, 2 laterales. Vámonos acá. Carrizo, ¿en qué puesto va a jugar? Y a él lo pone de media punta siempre. Media punta. Yo digo que hay que construir del otro lado para que no sea más gráfico. Moreno Martín jugando solo ahí arriba. No, ponele. ¿Para qué le trajo a Fernando No, Fernández? yo creo que él no arranca de titular. No arranca. Y bueno, me parece. Fernando Fernández de cara a vos, Gustavito. Ocurre que este esquema, si está Moreno, son difíciles ustedes, vos sos muy difícil. Juan José, ¿cómo te va, Juan José? Buen día. Buen día, Arturo. Un abrazo para vos, para todo ese equipo y principalmente para la mitad más uno. Bueno, Juan José, que haya pasado bien y que próspero 2023 vos y familia. Contanos, Juan José, la expectativa de Cerro como presidente de Cerro que estás diseñando, porque debemos agregarte en esta entrevista la ida de Claudio Aquino al Banfield de Argentina. Contanos lo de ahora del Cerro, Juan José, las perspectivas que ves. Sí, estamos manejando como vos sabés, Arturo, dentro de la discreción, todo lo que es Cerro, principalmente potenciando un sector de lo que es fútbol en sí, allá abajo, como le llamamos nosotros, potenciamos el cuerpo técnico con 2 brasileros, también tenemos un miembro más del comité ejecutivo que se acopla a fútbol, dentro de todo lo posible, dentro de todo su tiempo, que es Juan Carlos Petengil, que generalmente suele hablar con ustedes, los amigos de la prensa, y dentro de esa planificación que pretende el cuerpo técnico de Chiqui, algunos pequeños cambios internos, salida de jugadores en su momento importantes, pero que no han tenido tampoco mucha participación, como el caso de William Rivero, Carlos Rolón, Popi y el propio Alfio que más jugó, vuelve a su club Libertad, recuperando figuras como la Pantera, verdad, que se acopla ya a Romero en el ataque y nos da la tranquilidad que con Marcelo Moreno Martín y con Perper vamos a tener cubierto el sector ofensivo. Sergio, nuestro Chico Díaz, está llegando muy bien, y bueno, el plantel más que nada, Arturo, el compromiso de un plantel que ya ha iniciado la pretemporada y que nos va a permitir prepararlo físicamente bien. Tal vez faltó un poco eso en la definición del campeonato, pero creemos que fue la ida de Claudio que le hace falta, le va a venir bien cambiar un poco de aire un año, que también ese año que vamos a cederlo a Banfield, creo que ya es un hecho, nos va a permitir tenerlo de vuelta, porque su ida implica una ampliación de contrato. Ojalá le vaya bien y que venga de vuelta a fin de año con renovado brío para sumar en nuestro principal plantel. ¿Se cierra contrataciones o cómo queda lo de Junior Barreto, Juan José, si sos tan amable? Y eso está manejando ya el área jurídica, Arturo. No puedo hablarte yo de Junior Barreto. Fue un acuerdo que se firmó en el primer semestre del año, tengo entendido. Ya no recuerdo la fecha, pues tantas cosas pasaron. Pero bueno, en un principio no era la palabra empeñada, sino los papeles firmados. Veremos qué pasa. Estamos con mucha tranquilidad en ese sentido. Pulpito Duarte sigue con nosotros, así que tenemos nosotros suficientes jugadores en ese puesto. Veremos qué pasa, Arturo, pero ya los compañeros de fútbol están manejando con el cuerpo técnico, y ahí estamos muy informados de todo.
como dije, bastante callados, porque no vale la pena hablar bla 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 y dar cualquier nombre que no sea trascendente para un plantel que tiene lo suyo. Ya ha demostrado este plantel lo que puede hacer, y bueno, corregir los errores de este pasado reciente, potenciar lo físico, lo técnico, y asumir este gran compromiso que es la apertura y la Copa Libertadores, esta pre-Libertadores, es lo que hoy son la prioridad principal de estos dos campeonatos, Arturo, con un plantel que, como dije, el mayor compromiso es ponerse a punto para trabajar y estirar todo juntos, que sea homogéneo el rendimiento del plantel. Ese es el plantel que necesita para hacer un gran campeonato. No tantos nombres y bla bla bla, eso ya no existe en el fútbol de hoy. Lo que sí existe, el trabajo, el compromiso, la disciplina y la seriedad para empujar todos juntos en un objetivo común, que es nuestro querido Ciclón. Juan José, tener la idea clara, como diciendo, si hay que hacer autocrítica, la vamos a hacer, y agregaste algo que es muy interesante para tener la información de primera mano y cortar la posibilidad de lo que se habla de por, en el buen sentido la palabra, jugador por pulpito. Alexis Duarte se queda. Por el momento se queda, es muy importante para nosotros también eso, a pesar de que necesitamos flujo, caja, y bueno, sí decirte que también vamos a promocionar jugadores de la cantera, que finalmente son el futuro del club, y un futuro que espero que sea a corto plazo. Así que a trabajar duro, a correr y a poner, siempre es importante un rendimiento en todas las líneas, Arturo, en un equipo. Y quien entre, o el cambio que haga el técnico, ni se sienta, o sea, que el equipo no se vea disminuido porque supuestamente juega o entra un jugador que no sea titular, ¿verdad? Y ese es el objetivo en este año que se viene, ya en pocos días, y hacer un buen campeonato, pero muy bueno, ¿verdad? Si viene este 2022 y el 2021 sumamos la mayor cantidad de puntos que todos los otros equipos, sabemos que no es suficiente. No es suficiente porque faltó regularidad y faltó un rendimiento más homogéneo. Entonces se va a trabajar por lo que ha faltado, a lo que nos hemos llegado, ¿verdad? Y el resto es historia. Acá hay que trabajar y hay que mostrar cuando empieza el campeonato los frutos del trabajo de temporada. Ese es el objetivo de este plantel, espero que lo cumplan a cabalidad. Un segundo, Juan José, los compañeros de la mesa. Sí, Víctor. Presidente, le consulto por las dudas. Ante la salida de Claudio Aquino a préstamo, ¿estarían pensando en un reemplazante, una contratación para, en este caso, cerrar esa vacante, o ya plantel completo con todos los nombres que usted nos citaba? Bueno, Víctor, eso depende ya del cuerpo técnico. Pero veremos con Chiqui que viene detrás de este préstamo, ¿verdad? Si es necesario lo vamos a hacer, así que yo no puedo decir cupo cerrado, eso sí que no podría decir. Tampoco creo que hagamos muchas contrataciones, tenemos muchos jugadores, muchos que están postergados y que ahora van a tener una oportunidad, así que espero, están todos los que cerraron el campeonato 2022, adelante, menos los que he nombrado, ¿verdad? Que son muy pocos. Presidente, entonces dejamos la posibilidad abierta para una contratación en ese puesto. Y lo último, al menos de mi parte, volante central sí están buscando, ¿verdad? Pero como si estamos llenos de volantes, lo que más tenemos es volantes, ¿verdad? Nosotros contamos con todos los volantes que terminamos el campeonato. No creo que necesitemos volantes. La verdad que no veo una necesidad de contar con más volantes de lo que ya tenemos. Presidente, y ante la salida de Riveros, en la saga central, ¿alguna posibilidad, algún nombre de abajo o de alguna jerarquía, Juan José? Prefiero dejarle la opción o los comentarios al técnico. Prefiero dejarle tarea de él ver qué pretende más o qué necesita más, si es que así vamos a dejar que él nos diga. Yo regresé ayer, el cuerpo técnico está trabajando ya, el departamento de fútbol también, estamos muy conectados, y el hecho de que estemos hablando poco no significa que estemos descuidando nada, al contrario,
creo que estamos adelantados. Se cortó la comunicación. Juan José Zapá, presidente de Cerro. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. Eusebella Casi, Reitos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Puntual. Estamos con el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Dale un giro a tu vida, convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostal, a ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales. Giga, parte de tu vida. Nos acompaña Alejandro Domínguez, presidente de la Comebol, que agradecemos muchísimo su presencia, porque tenemos que ponernos al día en la información, en el comentario. Se mueve la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores en primera instancia ahora. Entonces saludamos al presidente de la Comebol haciendo su deferencia de acompañarnos. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día, buenas tardes. Buen día, Arturo, todavía, y sobre todo feliz Navidad para toda la audiencia, para ustedes, y para mí un gran placer. Creo que desde la final única sudamericana que se hizo acá en La Olla no me habían invitado, entonces me siento muy honrado en que después de tanto tiempo me hayan invitado. No, tu actividad, Alejandro, está más fuera del país que dentro del país, la verdad. Eso es cierto. Está mucho más fuera. Te vimos le visitaste a Osvaldo, esas ahora. Estuvimos cenando juntos en la Nochebuena, en familia, y bueno, por supuesto, la novedad también, más allá de que cada Navidad uno renueva su fe y su credo, por lo menos en el mío particular, en el nuestro como familia. Estuvimos juntos y yo llevé la Copa del Mundo. Sí, llevaste y bailaste. Bailé en el estadio, sí, claro. ¿Qué significa para vos a título personal, Alejandro? Y quiero que los compañeros pregunten, porque es interesante entender dónde está el fútbol sudamericano hoy. ¿Qué pretende Alejandro con los miembros de la comisión directiva de la Comebol? Sabemos que hay reuniones de técnicos, preparadores físicos, nutricionistas, se reúnen y romper una hegemonía en los últimos años de Europa para que la Copa venga a Sudamérica. ¿Significó un triunfo de la Comebol? ¿Significó un triunfo sudamericano donde también tiene participación la Comebol en el buen sentido de la palabra, en decir retornó la Copa a Sudamérica, a la Copa del Mundo, Alejandro? Bueno, antes que nada te agradezco un montón, Arturo, por la pregunta, porque es muy importante poder explicarle a la gente de que nosotros asumimos en el 2016 y la historia había cambiado en función de logros deportivos entre Sudamérica y Europa. Y ahí hay un quiebre. En los principios del 2000, Europa, o sobre todo UEFA, empieza a hacer los cambios con miras a profesionalizar su gestión. Deja de ser una confederación amateur y se convierte en una confederación profesional, con lo cual después vimos los resultados en los cambios, ya sea de la Champions, que se volvió un campeonato del mundo, o en la Europa League, o en la Eurocopa, y por supuesto los resultados no tardaron, ¿verdad? Empezó a cambiar y ellos empezaron a lograr más títulos que Sudamérica, cuando eternamente a nivel clubes y selecciones Sudamérica estuvo por encima en cantidad de títulos logrados a nivel mundial. Ese fue un punto para nosotros de estudio. A partir del 2016 dijimos, tenemos que volver al sitial donde nosotros, nuestras selecciones, nuestros clubes tienen que volver a primero conquistar, y luego en el tiempo tenemos que volver a tener ese sitial de liderazgo y disputarnos con UEFA. Entonces los cambios de profesionalización en la Conmebol tuvieron como objetivo el volver a ponernos en el sitial donde antes, por muchos años o casi toda la vida,
le correspondió de todas maneras a nuestras selecciones. Nos se dieron en las finales de la sub-20, nos se dieron las finales de la sub-17, estuvimos jugando la final, en el mano a mano perdíamos, pero vinimos trabajando mucho y sobre todo en algún momento predicando, como se dice coloquialmente, en el desierto, de que teníamos que recuperar, de que teníamos que traer la Copa del Mundo a la casa, que tenía que volver, que una de las 4 selecciones que nos representaban en el Mundial, teníamos que inclusive romper la barrera mental de creer que era imposible, y entonces predicábamos y decíamos, son solo 7 partidos, inclusive 6, se puede hasta perder uno y volver y salir campeón, que fue el caso particular de la Argentina, ¿verdad? Y entonces hicimos una apuesta, fuimos la primera y única confederación que propuso en la asamblea y fue aceptado, y ya hemos honrado esa deuda, de decir que a los 42 millones de dólares que proponía FIFA como premio del campeón, nosotros, si era un equipo sudamericano, poníamos 10 millones de dólares más adicional. Y a lo largo de este tiempo, durante el Mundial, uno ve las declaraciones de Gustavo Alfaro diciendo, nosotros vinimos con la mentalidad de salir campeones. Uno de los 4 países de Sudamérica vino con la mentalidad de salir campeón. Lo mismo hizo Luis Suárez, lo mismo hizo Rodrigo de Paul, lo mismo hizo el propio Scaloni, lo mismo hizo la gente de Brasil. O sea que de alguna manera esa semilla germinó y se contagió de que la Copa tenía que volver a Sudamérica. Y en un mano a mano con Europa, sin desestimar, por supuesto, y menoscabar ni menospreciar a cualquier otra confederación, pero un mano a mano con Europa es diferente. ¿Y la relación con los europeos? Es excelente. Pero ¿se ubican por encima de Sudamérica? Aunque no lo digan. Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Un segundo, ¿se entendió lo que digo? No hace falta, te puedo hacer muy buena relacionista con Alejandro Domínguez, y te puedo decir, en Europa, si no tenemos nosotros los sudamericanos, no viven, por ejemplo. Un segundo. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos que van hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago o en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 o ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñempo y Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Sabes qué pasa? Me envía mensaje acá y yo ya no. Alejandro, perdón. No sé si la pregunta incomoda o no, porque políticamente podrá decir, ¿para qué lo hemos atendido con los europeos? Ellos sacan ventaja en el sentido económico, los jugadores sudamericanos, los ingleses se van a Europa. ¿Cómo Europa ve a Sudamérica? Así ya no cambia. Yo separaría en 2 tu pregunta. Una, la relación de confederación a confederación y de profesional a profesional entre confederaciones, y ahí te puedo decir que somos de igual a igual, y nuestra relación, que es estratégica, porque es una relación estratégica, es de 2 vías. Ellos aprenden con nosotros, nosotros aprendemos con ellos. Es de absoluto respeto, y no solamente por una cuestión de principio, sino porque nos hemos ganado, y ellos también se han ganado ante nuestros ojos, el respeto de la capacidad profesional. En eso, perfecto. Ahora, hay una cuestión que es más allá de la relación profesional, que no hace con la UEFA, que no tiene que ver con nuestra relación estratégica, que sí realmente uno siente, guste o no guste, y tenemos que hacerlo y discutir inclusive. El europeo cree que el sudamericano es menos, ¿verdad? No públicamente, pero está ahí, es cultural y es tácito. Pero no me vaya a decir que Messi no era una puja de este tipo. Y sí, era... La lucha este Messi que ya se está colgando los botines, y este Mbappé 24 años que la cumplió, más todo, porque no solamente Messi y Argentina jerarquizan Sudamérica, porque así es. El título pues no se va a discutir luego. Claro. Y los europeos, sin ser para nada, no entender que tienen un altísimo mercado del fútbol mundial, a eso voy. Todo lo que vos habrás sentido, Sudamérica, Europa, mundial se da
Protocolarmente no queremos mucho, pero el tema dentro de la cancha. El tema es cultural. El tema sí. es más que dentro de la cancha, es dentro y fuera de la cancha, es social. Es un problema donde el presidente de la Federación Francesa, más allá de que una derrota cualquiera, y eso todos sabemos, no gusta, tampoco da gusto, a pesar de que es una cuestión de que todos los que estamos en la competencia sabemos que se gana, se pierde y se empata. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, uno lo notaba doblemente molesto, incómodo, ¿verdad? O sea, el perder y tener que estar de este lado de la tarima, uno podía contar y entender por sus gestos y su manera de estar, no se sentía para nada cómodo. No hacía Alexander Ceferín, que tuvo un gesto en todo momento súper, inclusive cariñoso con los jugadores sudamericanos que él conocía. Compañero. O sea, estaba molesto, quizás le molestó más de por ahí perder ante Sudamérica. Si perdía ante otro equipo europeo, quizás le parece o no. Probablemente sí, es bueno también. Yo creo que él no hubiera estado de esa manera si era contra otro europeo. Supongo que sí, porque reitero, todos sabemos que a nadie nos gusta perder, pero eso es parte del resultado deportivo, entonces uno entiende, pero estoy seguro que si hubiera sido contra un europeo no se hubiese sentido tan molesto. Presidente, aprovechando que estuvo en la premiación, obviamente, para contar hasta el punto que pueda, intimidades de lo que fue ese festejo, ¿qué le dijo, por ejemplo, Messi en el momento de que hablaron en el vestuario, en el campo, en algún momento? Porque Messi desbordaba de alegría, se nota que se quitó esa presión o eso que tanto se le reclamaba, entre comillas, por más que un super crack, para la historia le faltaba ese mundial. ¿Qué le dijo en eso que pudo intercambiar por lo menos de palabras con Messi? Bueno, ahí me tengo que remontar a la Copa América del año pasado, que es donde yo estoy convencido que Argentina se consolida como equipo. Y en aquel entonces, si ustedes recuerdan, primero se tenía que jugar en Colombia y en Argentina, por cuestiones ajenas al fútbol no se logró ese objetivo. No obstante, Brasil abrió las puertas y después hubieron una sucesión de hechos que trataron de hacer que no se llegue a jugar la Copa América. Y tengo que admitir que ahí tanto Nacho Alonso, presidente de la UF, como Godín, que era capitán, y por el otro lado Tapia y también el propio Messi fueron determinantes para que se juegue la Copa América, cuando ellos dijeron: no señores, nosotros queremos jugar la Copa América. Y en ese entonces fuimos allá, se jugó la Copa América, entre paréntesis, se estaba jugando en simultáneo en Europa y se jugaba en simultáneo también en Norteamérica. Nosotros éramos la única confederación que había tenido vacunas para su propia gente, y no obstante la presión era que en Sudamérica no se podía jugar, y no fue solamente en Sudamérica, sino desde presión de la FISPRO de Holanda, por ejemplo, que ni siquiera se había comunicado con la FISPRO de Sudamérica. El Foro Mundial de Clubes, que nos mandó también una carta diciendo que no se podía jugar esa Copa América. Y todo porque se jugaba en Sudamérica, porque parecería que el virus tenía un pasaporte especial para que no se juegue en Sudamérica, entonces solamente acá se contagiaba, y no en Europa y no en Norteamérica, cuando éramos también los únicos. Bueno, pero eso como anécdota. En aquel entonces, cuando Argentina levanta la copa, nos abrazamos con Messi, porque es mi estilo, yo le felicito a los ganadores siempre con mucho cariño y afecto. Con él, reitero, me uno en una amistad y le digo: te felicito, espero que esta sea la primera de 3. Y nos reímos. En la segunda, que fue en la finalísima, le digo: te felicito, van 2 de 3. Y en esta última le dije: 3 de 3, te falta una más. Eso fue específicamente con Messi, yo me refiero a la Copa Libertadores, ¿verdad?, que es la que le falta. Y eso sí pude hablarlo con Di María y le dije: ahora sí te toca venir a la Libertadores, deja todo lo que tenés y venir a jugar a la Libertadores. Y bueno, son momentos de intimidad que ocurren en el segundo, en la milésima de segundo que uno tiene de intercambiar, y además de darles las felicitaciones. Y en mi caso no solamente felicitarles, sino agradecerles, porque este fue un movimiento donde todos entendimos que Argentina, por supuesto, gran protagonista y son los verdaderos artífices del campeonato, pero todo Sudamérica recuperó un sitial. Hablamos de Argentina, hablaste de Ceferín, presidente de la UEFA, ¿verdad? Sí.
Vos decís, no hubo el que se acercó, el que habló, el presidente de la UEFA. Tu idea de competencia, ¿charlas mucho con él? De hecho, hemos tenido durante el Mundial casi 3 reuniones sobre ese tema. Por eso pregunto, Sí. ¿es un avance de cómo está la UEFA? ¿Sos vos que preguntás o él te dice? No, ambos. Y fíjense que durante este Mundial hemos firmado el acuerdo de homologación de títulos con respecto a nuestros técnicos. O sea que nuestros técnicos ahora, los sudamericanos, pueden entrar a trabajar a Europa sin hacer ningún tipo de examen, ni esperar ningún tipo de tiempo que antes se le exigía a nuestro técnico. ¿Él te planteó o vos le planteás cómo es en el tema nutrición, pretemporada, adaptación, campeonato, disputa en Europa, que es más intenso que Sudamérica? Si es que sos vos el que tenías la idea de decirle, o es el que te dice, mira, el fútbol actual es esto en Europa. Un segundo, Alejandro Domínguez. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. En Tupí cerramos el mes con broche de oro, última feria mensual del año. Por temporada de verano vas a encontrar piscinas, aires, ventiladores, parlantes, lentes de sol y mucho más. Del jueves 29 al sábado 31 de 7:30 a 18 horas. También hace tu compra en tupi.com.py a las 24 horas. Y por tus compras también participa el sorteo de la camioneta Ford F-150 0 km más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Dos preguntas al hilo. UEFA, Conmebol. Y a todo se queda para después. Queda Brasil pendiente. Primero en el ranking mundial. La pasión brasileña. Quedarse fuera de una Copa del Mundo. Vos jugaste en Flamengo, Dani, sabe muy bien lo que es. Jugaste en Argentina, ni hablar. El fútbol brasileño. Por un lado vos tenés Argentina, que hasta ahora sigue la locura, y tenés Brasil. Vos sentiste como una decepción para ellos. Vos sentiste que se sienten decepcionados ellos mismos por ser Argentina justamente campeón. O sea que yo creo que ellos sí sienten, todos sentimos. No hay nadie que no haya sentido la eliminación de Brasil. Personalmente creo que se dio un fenómeno y hay un artículo inclusive que después te puedo compartir, antes de que juegue Brasil y lamentablemente haya quedado eliminado. Se hizo una encuesta en el Brasil donde la pregunta era, si es que no sale Brasil campeón, ¿quién te gustaría que sea campeón? Y más del 40% de los brasileños respondieron que querían que sea Argentina. O sea que en ese punto yo no puedo decir que haya una desilusión porque Argentina sea campeona, sino que hay una desilusión porque ellos también tenían la expectativa y de hecho, honestamente, tenían y tienen, y seguramente van a seguir teniendo a los mejores jugadores puesto por puesto, y uno cuando ve el equipo de Brasil, uno no sabe cómo se podría armar un equipo con Brasil, porque el titular o el suplente uno no puede diferenciar quién es el que tiene que estar dentro del campo de juego. Probablemente es un trabajo sumamente difícil en ese puesto para un técnico. Bueno, pero esa es la encuesta. ¿Y adentro qué se siente? No, yo también creo que los jugadores de Brasil cuando y hay declaraciones. Lo de Neymar, Alejandro, vos tuviste ahí. Sí. Tiene 30 años, Neymar. Tiene un próximo mundial. Sí. Pero un jugador excepcional, un gol. Y el golazo que se pegó. Entonces digo nomás en Sudamérica el tema, no, que está haciendo Almirón su segundo gol. Metió, exactamente, acaba de meter un gol. Lo que estamos hablando, Alejandro. Qué grande, Miguel. Viene en racha. El tema de Brasil, porque ellos tienen las dos caras, en la alegría y en la derrota. Bueno, antes que nada quiero agradecer y felicitarlo de Miguel, porque Miguel salió cuando nosotros implementamos ese reglamento de un sub-20 y sub-18, sí. Que fue muy criticado en su momento, pero ahí tienen el resultado. ¿Qué es lo que hizo? La regla que se hizo acá en Paraguay, APF, y de su 20 en aquel momento. Porque su 20 empezamos, después su 19. Su 19, dependía del año. Exactamente. Sí. ¿Y era presidente Alejandro? Y en aquel momento sí, de la APF. Ay, ¿qué se te dijo? Que estaba mal de... Sí, que estuvo súper mal. Eso fue en el mucha 2014. crítica. 2014. En el 2014, sí. Pero ahí tienen el resultado. Sí. Si no se le da oportunidad a los jóvenes... es muy difícil que logremos que sigan saliendo nuestros
las estrellas ahí tienen el resultado, entre otros, pero no importa. La pregunta sobre Brasil, de verdad, yo creo que igual caló hondo. Y como hablaba con el presidente de la Federación Brasileña, siempre estas crisis dan oportunidad, ¿verdad? Porque en el caso de él es una persona que había asumido como presidente, pero ya la estructura estaba heredada. Y ahora él siente la oportunidad de poder empezar de cero una estructura que él heredó con vistas a lo que va a ser el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, que ojalá se vuelva a dar para Sudamérica. ¿Y queda pendiente lo de la UEFA? Sí. El modelo, pero sí. penal, Víctor. El presidente Alejandro fue al 2030. Sí. La pregunta es... Al 2026 primero. Pero después tenemos 2030 que no Él es más rápido que todos nosotros, ya va... No, pues yo no sé si voy a estar en esta tierra todavía cuando ocurra eso. No, claro que sí. Alejandro, el tema de Canadá, México y Estados Unidos. Ya están todas, ¿cuántos partidos en Estados Unidos? ¿Cuántos en México? ¿Cuántos en Canadá? 6 plazas y media. Sí. 48. 48 equipos. 32 sí. Va a 48. Y esa es la pregunta. Si no clasificamos, ¿qué pasa? Con 6 plazas y media, si no clasifica. ¿Se entendió, Pio Alejandro? ¿Entendés, Pio Alejandro? Sí. 6 plazas y media. Yo ya estoy clasificado, o sea que yo voy a estar en el Mundial. Pero sí, pero dicho eso, quiero también que se sepa que nosotros llegamos a este Mundial con 4 equipos y Europa llegó a este Mundial de 32 con 13 equipos. Sí. Realmente faltaban más equipos sudamericanos porque quienes hicimos la fiesta en Qatar, de verdad, fueron los sudamericanos, o en todo caso sumémosle a México, y digamos latinoamericanos, más Marruecos, ¿verdad? Porque el resto, los partidos, si no estaban los sudamericanos o Marruecos o México, eran partidos que parecían misas, ¿verdad? Estaban en silencio total y se le escuchaba solamente el silbato del árbitro. Y no estoy haciendo ningún tipo de reflexión maleducada ni con ganas de insultar. Estoy diciendo, realmente era de gente que se iba y que se quedaba comportamiento de gente que se queda sentada y se escucha solamente el árbitro. Hicimos la fiesta y deportivamente también la hicimos, porque fíjense que lamentablemente Uruguay y Ecuador respondieron muy tarde cuando se dieron cuenta que sí podían clasificar. Entonces 6 plazas y media, ojalá sean 7, desde mi perspectiva da más chance a que otros equipos sudamericanos y sobre todo que la fiesta del Mundial sea realmente más divertida y que nosotros tengamos 7 equipos de 10 hace la posibilidad. Ahora, ¿quiénes van a clasificar y quiénes quedan afuera? Y bueno, para eso está la competencia de la clasificatoria, ¿verdad? Presidente, sobre el formato, ¿alguna novedad que intuye usted? Porque parecía que finalmente iban a ser grupos de 3, pero lo último que lee uno es que la FIFA cambiaría eso o reconsideraría debido a lo emotivas que fueron las últimas fechas en estos grupos de 4. ¿Qué presume usted? Yo creo que van a cambiar. Yo creo que van a proponer grupos de 4. Solo serían muchos más hasta partidos. El día de hoy no se propuso nada formalmente y de hecho eso va primero a la comisión de competencia, donde ahí está el presidente Seferín, es presidente de esa comisión, y justamente el presidente Harrison también es miembro de esa comisión, así que tiene que ir por esa comisión y de ahí salta a el consejo eventualmente. Presidente, ¿es una impresión mía nada más o la relación entre las confederaciones, sobre todo las americanas, verdad? Me parece que retrocedimos un poco porque ya tuvimos a Estados Unidos y México jugando Copa América, tuvimos equipos mexicanos jugando Copa Libertadores. A mí me interesa, me llama muchísimo la atención esa relación interconfederaciones y me parece que pudiera ser muchísimo más fluida en cuanto a la integración o es difícil, Presi. No, por el contrario, yo en algo estoy disiento contigo porque yo honestamente no creo que nosotros hayamos retrocedido como confederación. Deportivamente y económicamente, fíjense, desde que... No, yo digo en la integración de los clubes. Okay, si la confederación es una potencia. En tema económico, nosotros la Libertadores hizo un salto cualitativo y cuantitativo, tanto económico como deportivo, sin ellos. De hecho, volver a tenerle a los mexicanos en nuestro campeonato, si es que el ingreso, digamos, por sponsorship
o venta de derechos no subo un monto superior a 70 millones de dólares, es una pérdida para Sudamérica en términos económicos, no nos conviene. No nos conviene. Y realmente deportivamente nosotros hemos demostrado que hemos hecho también un salto cualitativo muy importante a nivel continente, donde hoy estamos hablando con la CONCACAF, siempre, porque mi relación con Víctor Montileni también es extremadamente buena, y sobre todo con los mexicanos y con cierta parte de Centroamérica, mirando a ver qué otras cosas podemos hacer en conjunto, porque el fútbol no es solamente competencia, sino también es solidaridad, y no hay que ser para nada hay que ser soberbio, y uno va y aprende siempre de todas las relaciones que uno tiene. Entonces estamos mirando en adelante también qué más podemos hacer en conjunto. Responde mi pregunta totalmente. Vamos a la UEFA, ahí está Ariel Ramírez. ¿Qué tal, querido Ariel? Vamos a ir a Rodrigo, cafecito y me está tomando Ariel. Ahí Ariel, si te querés preparar, vos te preparas para Ariel. Un hijo te puede preparar. ¿Dónde nos quedamos? UEFA Conmebol. Y después vamos a tener contra Sudamericana, Copa Libertadores de América. Hay aumento de 1,5 millones en fase de grupo. Y va a haber probablemente aumento en primera fase, me parece. Y si no lo anunció Alejandro, ¿por qué no lo anuncia? Primera, pues si vos haces fase de grupo, yo otra primera fase le puedo decir a la Conmebol, ¿y nosotros qué? Así que nos va a decir Alejandro si va a haber aumento. Ya volvemos. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power, te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La filas ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Bueno, acá vamos a aclarar, Jaromina, Víctor. Jaromina, puedes hacer la pregunta, nos enseñan. ¿Vos entendés, Dani? Sí, entiendo. Niño, ocurre que cuando vos decís Canadá, México y Estados Unidos, vos decís, ¿tienen derecho los tres? Como anfitriones. Como anfitriones. Nos va a decir Alejandro Domínguez si es así o no. Es así. El Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021 211-099. Te esperamos en Ocebellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vivmyflores.com. Regala amor. Regala Viv My Flores. ¿Te acordás de Flores? Me acuerdo, claro que sí. ¿Te acordás? Mi cariño también, sí. Saludos y feliz Navidad. Sí, dice Flores, te está diciendo Alejandro, mi cariño, dice Alejandro y feliz Navidad, dice feliz año nuevo. La pregunta de Alejandro es la siguiente. 2026. Canadá, México y Estados Unidos. ¿Juegan la eliminatoria, clasificatoria? No, sí, claro que juegan. Porque aquí lo que se hace es, a partir de que son 48 equipos y son más de un país anfitrión, entonces lo que hizo la FIFA es darle un cupo adicional a la confederación que haga anfitriona, no a los países que son anfitriones. Entonces, si ellos tenían antes, creo que tienen también 6, ahora van a tener una plaza más mínimo, no sé si es 1 o 1,5 que se la diere a la confederación que hace de una. En el caso nuestro, por ejemplo, en el 2030, en vez de tener 6,5 tendríamos 7,5, casi 8. Entonces una. Y una extra, aparte de lo que ya tenían. A la confederación, no al claro, país. Claro. ¿Y cuánto clasifican? 6,5 tienen, le da una más. Y sí, una más al darle. Ahora a era la CONCACAF. A la CONCACAF. Sí. En el último mundial estuvieron 4.
de CONCACAF ahora en Con, Qatar. con el formato de 32. Con el formato de 32. Ah, perfecto. 3,5. Y 3,5 sí, porque ganó el repechaje, tenés razón. Mirando alguna declaración del presidente de FIFA decía 6 más 1 en playoff, 7. Sí, Eso es lo que va a tener con CACAF. 7. 7. O sea, 6 más 1 playoff. Más un playoff. Sí, se entendió. Sí. Se entendió. Te da una... Sí. Sí, de todos modos, si vamos a la realidad, México, Estados Unidos y Canadá son favoritas a clasificar, pero tienen que jugar eliminatorias, no avanzan Todos por ser tienen que anfitriones. jugar. Es importante aclarar esto. Sí, Si no, muy buena soy aclaración. anfitrión y te doy. Que fue el caso de Qatar, ¿verdad? Y lo mismo pasaría hipotéticamente si en el 2030 se juega el Mundial acá, igual Paraguay debería jugar eliminatoria. Ese sería el... Paraguay, Chile, Argentina y Claro. Uruguay. Perfecto. ¿Y una plaza más? Y una plaza más. Sí, con CACAF te van a sacar una plaza Y una más. más. No, ya, lo que pasa es que no es una cuestión para la cual no es hecho a medida, se le da, es el reglamento. Confederación que sea anfitriona a un mundial tiene una plaza más. Bueno, y a ustedes no les interesa UEFA, Confederación Sudamericana. Acá se reúnen los técnicos. Acá hay congreso. Viene, ¿verdad? Así es. ¿Y esto qué tiene? ¿Algo es línea paralela a Europa o no? ¿O es un modelo distinto, Sudamérica-Europa, en el manejo que se le brinda, reuniones, técnicos? Recién estamos hablando del técnico de la licencia, ¿verdad? Sí, de la Estuve licencia en esa técnica. Sí. conferencia, o sea, actualización de licencia con Sí, Conmebol, esa UEFA. es la licencia, pero que no quiero que... No, y por ejemplo, torneos conjuntos, el tema de la finalísima, Eso. el tema de la Intercontinental Sub-20, ahora el tema del fútbol femenino. O sea, hay un constante crecimiento asociado, por así decirlo, y varias ideas que van teniendo en conjunto entre Conmebol y UEFA para más adelante, presidente. Nosotros tenemos un acuerdo estratégico con UEFA que abarca todo, no solamente torneos ni mucho menos diferencia en género, no abarca todo. Por eso ahora tenemos la finalísima del equipo campeón o campeona de la Copa América contra el equipo campeona de la Eurocopa, que se juega en abril en el Wembley, en el estadio en Londres. Y de hecho les cuento que en menos de 48 horas se vendieron ya el 70% de las entradas del partido que van a jugar Inglaterra contra el equipo de jugadoras de Brasil. La relación con ellos van creciendo porque hay actividades y sobre todo agenda en conjunto, donde nosotros hoy y ellos somos realmente el fútbol, digamos, profesional, porque somos nosotros la única confederación en el mundo que tiene sus 10 países como países profesionalizados en el fútbol, y también somos los mayores proveedores de jugadoras y jugadores del continente europeo. Entonces hay muchas cuestiones de interés en común que venimos resolviendo justamente para tener más capacidad de aprender y de enseñar, y al mismo tiempo de tener una mejor relación, porque tenemos el problema del calendario europeo y nosotros tenemos el problema de nuestro calendario y tenemos que congeniar. En la medida que lo hagamos, va a fluir mejor la relación. Bueno, queda la pregunta pendiente. Hubo 1,5 millones de aumentos a fase de grupo. El que mejor le viene es a Olimpia. Estamos hablando entre Olimpia y Libertad. Aunque Libertad bajó su... ¿Cuánto decís vos? 1,5 millones el aumento. 3 millones a 1,5, ¿o no? Me estoy enterando. No, en serio, así es, ¿verdad? Dentro de poco vamos a dar a conocer. Yo les cuento ahora. Esperar un ratito, Alejandro, disculpame. Por ahí te quedaste corto. Por ahí te quedas corto, nomás lo que digo. Espera un ratito. Pero no te voy a contar tampoco el Espera, final. por favor. Nosotros hemos informado, y si hay un error tenemos que corregirnos. Dijimos, 3 millones es... ¿O 4, ¿verdad? 4. 4,5 va a ser ahora y era 3 hasta el año Si bien pasado. ahora la propia boca del presidente oficialmente eso Claro, se va a definir en los próximos días. 4,5. Y ya está definido. Y puede haber novedades. Está todo definido. Lo que nos vamos a hacer todavía es dar a Va a poder conocer. conocer. No, Alejandro, 4,5, ¿sí o no, nomás? Pero esta es una entrevista o una inquisición. No, pero es informar No, correctamente nomás. Vos tuviste en medio y tenés que saber que uno quiere informar correctamente. No, y estás informando correctamente, por ahí te quedaste 4,5. corto. Está cerca. No, está cerca. Tibio, diríamos. 4,5, Tibio. son 3 y 1,5. 4,5 por 3 partidos. Bueno, yo le voy a decir, va a ser un monto total de $300 millones para los dos campeonatos. Para los, Y después, por eso no manejamos nosotros los números. ¿Cómo se distribuye? Y bueno, eso invítame la próxima. No, espera, la pues, próxima Alejandro. que tenga y ahí te Espera, cuento Alejandro. los secretos. Alejandro, 3 millones y 3 más 1,5. Eso Le es voy a verdad. decir de esta manera, por muy poco, pero por muy poco en diferencia total, la Libertadores está en el tercer puesto, va a quedar en el tercer puesto de competición de clubes a nivel mundial, digamos en categoría de quienes pagan más.
pero por muy poco por debajo de la Eurocopa. La Euro... Champions. La Liga de Europa. Europa League. Europa League, sí. La Europa League. Pero Bueno, por muy poco. Acá, Y probablemente en poco tiempo le pasemos. si nosotros le decimos a Ditore o a Cardona 3 millones, es 4,5 fase de grupo. ¿Estamos informando bien? Semi bien. Bien, muy bien. Entonces ya está, no se discute más, es 3 millones le agrega 1,5. Entonces nos va a contar Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. En fase 1 y fase 2 de la Copa, ¿cuánto aumenta más? No voy a responder eso, Arturo, porque te tiene que salir por el canal oficial. Yo Pero no puedo... ¿hay una intención? Reitero, si nosotros pagamos 230, 200 a tanto, en total de premios este año que cierra, entregamos casi 250. El Consejo de la Conmebol me autorizó a hacer premios hasta un monto total de $300 millones para el año que viene. Entonces, al haber un aumento sustantivo, casi creo que más del 21% entre un año y otro, toditas las etapas y todo el campeonato va a tener mucho más dinero, ¿verdad? Te quedaste corto, te dijo 4,700, dijo, veo. Yo no dije. dijo no. Dijo que No fue quizá así. un poquito más, dijo. ¿A cuánto? Y un poquito más de 4,5 yo entendí. $1,5 millones de Quizá un dólares por poquitito más de partido de 4,5. local. No, Un espera, poquito más puede ser. No. Vos me confundís, Dani. Yo estoy púa, pero quiero interpretar bien. Ahora los clubes reciben $3 millones. Eso se mantiene. Se mantiene. ¿Y ese plus cómo viene? Y eso vamos a contar cuando salga la comunicación en forma oficial. Muy bien. De la misma manera en fase 1 y 2 y 3. Va a haber un aumento que, como dije, es importante. Bueno, ¿y en Sudamericana? También va a haber un aumento importante. Aquí sí que supera los 225. Llega a $300 millones. ¿Cuál? Las dos copas. No, pero No, vos- para fase vos previa no de Sudamericana, manejas lo presidente. global. Para fase previa de Sudamericana hay aumento o eso, porque en el sorteo anunciaron No por hay lo menos fase previa. La Bueno, Libertadores la fase empieza una. con el primer partido. Eso es Libertadores. Fase previa a los grupos. Y de hecho a los tenemos grupos. equipos que empezaron desde ahí y llegaron a la final. No, Sí. La Libertadores empieza cuando se empieza a jugar. No hay fase previa. A los grupos. Previa a los grupos. Fase ahí. previa a los grupos, Exacto. perfecto. Pero hay un aumento desde ahí hasta el partido final. Desde que se mueve la En todas pelota las- en Copa Libertadores de América. Así es. Así es. ¿Por qué, Alejandro? Parecería ser una pregunta caprichosita de mi parte. Ocurre que yo soy nacional, ¿verdad? Si yo sé que hay más, yo puedo invertir más. ¿Vos me entendés que fuiste, Dani? Sí. ¿En qué momento la Conmebol anunció vamos nacional? Así que ¿Qué? hoy tiene 400.000. Sí, Hoy. pero si, va a subir. si la Conmebol le da ese, mira, no hubiera dicho antes hubiéramos contratado más. ¿O no es así, Alejandro? No, entiendo, es un buen punto. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que regirnos por ciertos parámetros y momentos, ¿verdad? Nosotros vamos a anunciar en enero porque hay muchos anuncios con respecto a nuevos auspiciantes que vienen a la competición, ¿verdad? Por ejemplo, va a estar, y no voy a dar, pero voy a dar un adelanto, probablemente la marca más importante del mundo se interesó y ya se firmó el acuerdo con la Conmebol, pero en la cláusula que tenemos recién podemos dar a conocer esta información en conjunto, pero ya está firmado el contrato. Vamos a dar a conocer la primera semana de enero. Entonces, ¿qué es mejor que espere yo la primera semana de enero o que cometa el error y por eso se cae un contrato? No sé si me siguen. Sí, Entonces, no son caprichos personales. Cuando una marca tan importante, y uno sabe, y ustedes que están en este rubro, saben que cuando la marca más importante del mundo empieza a interesarse en tu campeonato, hay un seguimiento de las otras marcas. Hay un seguimiento de las otras marcas en querer venir a también a estar Claro. en ese club de marcas importantes, porque realmente se va construyendo así, ¿verdad? ¿Y una marca? No sé qué Chao. no. De marca deportiva. No, que todo está permitido hoy. Hoy todo está permitido. No, pero vos no podés decir al aire es este. No, pero una manera de decir, no va a equivocarme. Oh, sí. menos. Ah, bueno, listo. No puede decir Ya este. está, ya volvemos.
La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 10 10 10 Chacomar, respaldo total. En El Fabriquero nos encargamos de que experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Estamos, conociendo información de primera mano, que hay aumento en esto. Y en lo deportivo, ¿cómo ves la competencia? Pues no se va solamente por el dinerillo, como diría Menchi. El tema de cómo ves la competencia en Sudamérica, las finales únicas, satisface, no satisface, ese queda para después. Okay. Te hago una pregunta, Alejandro, Sí. con el debido respeto. ¿Vos decís esto se hace? No. No, yo te pregunto no, bien. Yo te respondo. El que está al frente de a todo ver, esto. para que ustedes sepan, nosotros tenemos un equipo de gente profesional trabajando en Conmebol. Sí. Ustedes conocen a varios de ellos porque eventualmente yo sé que en varias oportunidades fueron entrevistados nuestras personas, la gente encargada de competencia. Y además, en este caso puntual, como lo hicimos hace 4 o 5 años atrás, nosotros tenemos una empresa que nos asesora y sobre todo tercerizamos para que ellos nos propongan a nosotros actualizaciones, para que ellos midan nuestra competencia, inclusive midan la audiencia de nuestras competencias con respecto a las competencias locales de cada uno de los países, a las competencias internacionales con las confederaciones con las que, entre comillas, digo, se compite, porque uno compite por audiencia también, porque finalmente la plata viene donde hay más audiencia. Entonces tenemos un grupo tercerizado y un grupo interno que están trabajando constantemente en cómo hacer estas propuestas que, por ejemplo, yo le llamo Conmebol 2.0, que vienen a partir de este nuevo formato de Copa Sudamericana que empieza en enero, ¿verdad? Así que no es que nosotros se hace lo que una persona, ojalá yo pudiera saber tanto como para que se haga solamente lo que yo diga. Yo aprendo. No es lo que yo diga, Alejandro. El presidente hace un estudio de mercado y después probablemente diga, Alejandro, esto es lo que más nos conviene. Eso es lo que yo digo. Sí, finalmente, para bien o para mal, y sobre todo cuando es mala la decisión, el presidente asume nomás luego la responsabilidad. Bueno, tu responsabilidad fue, yo no sé si cuidaste el dinerillo, no quisiste hacer, te sugirieron, y ahora el VAR desde la pelota que se mueve en Y en Copa la fase Libertadores. 1, fase 1. Ahora cambió. Desde el comienzo. Antes no había. Si va a confirmando Pero Alejandro. eso quiero, Arturo, que quede claro, pero muy en claro para toda la audiencia y para ustedes, que Conmebol desde el día 1 quiso hacer esto. ¿Qué pasó? Nuestro continente es bastante grande. Jugar en simultáneo, tenemos 91 equipos que juegan Libertadores Sudamericana, y en un continente que es tan extenso, no había ni por más plata, en este caso oferta que nosotros hacíamos, no había manera de satisfacer la demanda. No hay, por ejemplo, en Ecuador nosotros para esta final única tuvimos que llevar 2 camiones para transmitir en HD desde Chile y otro desde la Argentina. Entonces cuando uno dice, bueno, a ver, hagamos 91 partidos en simultáneo, uno se juega en Asunción, el otro se puede estar jugando en La Plata, el otro se está jugando en, digamos, en Coquimbo, se puede estar jugando en Chile, se puede estar jugando en Venezuela. En simultáneo no tenían cómo las empresas darnos esa y ahora cobertura. ¿por qué sí? Después de 3 años hicieron las inversiones y hoy con plata, no es que nosotros no queríamos y no teníamos, ellos no podían logísticamente darnos esa cobertura. Pero ahora sí se puede anunciar oficialmente que de la primera fase en Copa Libertadores hay VAR. Y por supuesto, un tema, por ejemplo, que es interesante contar, desde el Z, que le llamo, que está acá en Asunción, en Luque, en todo caso en la oficina, vamos a estar centralizando los partidos de Argentina y de Brasil. ¿Y qué? No, y desde acá se va a hacer Desde el acá VAR. se O va a sea, desde hacer. una central acá en la Conmebol. Desde la Conmebol. Los que son en Argentina, Brasil y acá. Sí. ¿Y otro país? No, por el momento de esos países porque tenemos la banda ancha como para poder hacer bueno, con seguridad. Pero reiteramos, primera fase, VAR. VAR desde primera fase porque ahora ya nos pueden proveer con la tecnología que necesitamos. Esto es nuevo, ¿verdad? Sí, sí. Esto no En se Sudamericana sabía, ¿no? también, Libertadores y Sudamericana. Esto no se sabía. Esto no se sabía, no lo dijiste. VAR en Sudamericana y Copa Libertadores. Yo creo que me merezco otro café, ¿verdad? Rodrigo, tráele por otro café, Alejandro. Qué difícil hacerlo.
Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta, Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex que limpian y renuevan tu motor. Carga Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Asismed, toda la vida. Hay un centro de... ¿Por qué no decía Alejandro eso? Hay un centro de entrenamiento tecnológico arbitral. Z. Es C-E-T-A. No es de Z. Es C-T-A. Pero esto es nuevo, Dani. Hay 5 cabinas en la sede de Luque. Poder desarrollar. Correcto. Esto, ¿cómo esto? Desarrollar por Z. Centro de Entrenamiento Tecnológico Arbitral. Hay 5 cabinas en la sede de Luque. ¿Puedes explicar? Explícanos. Agradezco de vuelta la pregunta porque es muy didáctica. De hecho, creo y entiendo, todos los periodistas, sobre todo en Paraguay, fueron invitados a tener un recorrido por lo que es esa nueva instalaciones que tiene la Conmebol. Y desde ahí la idea es que nosotros no solamente usemos para entrenar a los árbitros que necesitan siempre capacitación constante y a los nuevos también. De hecho, ahora comienza un curso para todos los árbitros que van a estar en la Libertadores Sudamericana y los otros compromisos que vamos a tener VAR. Y en el futuro la idea es que todo lo que sea VAR se haga desde acá. No solamente, como dije, ahora se va a centralizar Argentina y Brasil, pero el futuro, cuando la comunicación y las señales también sean, digamos, con capacidad de hacer en simultáneo, porque si hay un pequeño un delay, ya no nos sirve. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ver realmente en tiempo real. ¿De qué favoreció y qué no el VAR en el Mundial? Porque era lo más científico del mundo. Y hasta ahora se están quejando que Don Sharon en la cancha en el gol de... En el tercero de Argentina. Después que una mano, 8. ¿Cómo vos ves esto, Alejandro, el tema del VAR? Porque esto puede ser... Primero, antes que nada, yo creo que fue un acierto. Y realmente, numéricamente, si uno ve las veces que interactuó el VAR con una jugada, hubo mucho más resultados positivos en términos de hacer justicia que errores. Ahora, pensar de que se van a acabar los errores porque está el VAR, y lamentablemente no, ¿verdad? Vamos a ir perfeccionando. Pero desde el momento que el propio reglamento del juego admite que el error es parte de, ya tenemos que ser conscientes de que ya sea técnico, futbolístico, digamos, desde el punto de vista del jugador o del deportista, o desde el arbitraje, aún así con el VAR, existe y está contemplado el error como parte del juego. ¿Está bien? Sí, claro, y la dinámica del juego también es impensable. A veces las situaciones que se dan, esa pelota contra Japón, por ejemplo, que termina de salir, que no sale, que tenía la un milímetro que era, sí. Sobre el tema de arbitral, VAR, todo lo que fue la Copa del Mundo, presidente, esa línea que se manejó en la Copa del Mundo, esa es la línea a seguir por parte de Conmebol y por ende por parte de los países asociados a Conmebol. Digo, la línea de arbitraje, el tema de adicionar los minutos que se pierden, dejar jugar un poquito más, porque vemos como que no hay una unificación en la línea arbitral en cada país. O sea, en algunos se pega más, en algunos se pega menos, en algunos se deja jugar más, en otros pasa con los árbitros también paraguayos, afuera cobran lo que de repente acá se deja jugar un poco más. O sea, hay una línea que viene desde FIFA de repente para decir, a partir de ahora con Conmebol, esta es la línea. Yo creo que hay una... A ver, nosotros vimos y vemos, y de hecho los mundiales siempre sirven para lanzar nueva tecnología. O sea, independientemente de la corriente, la tecnología también va avanzando. Los partidos se plantean desde el punto de vista arbitral según quienes van a disputar. Si tenés equipos sudamericanos contra sudamericanos, es un tipo de juego. Si tenés un equipo sudamericano o contra un africano, es otro tipo de juego. Si es europeo con europeo, entonces se van adecuando también
A los árbitros se les dice, este tipo de juego tiene las características de que va a ser muy trancado, entonces sepan bien que va a haber mucha fricción y traten de manejar con cautela las tarjetas roja, amarilla, traten de ser inteligentes e imponerse. O sea, hay todas unas cuestiones que se hacen partido a partido y lo mismo pasa acá en Libertadores Sudamericana. Una de las críticas, cuando hablo críticas, no estoy tratando de decir críticas malas, por el contrario, creo que todos aprendemos, pero que yo hice a la comisión de arbitral es por qué no liberan los audios. Porque claro, hubieron partidos en el Mundial de que yo creo que la gente aprende más y todos nos sentimos más cómodos cuando hay un audio que se libera. ¿Cómo va a liberar acá en Conmebol? No, hace rato somos la única confederación en el mundo. Desde el arranque hasta el final, no es que se va a interponer nadie en decirte en Europa no vaya a usar porque arreglando estás comprometiendo al arbitraje. Vos sos mucho más libre en ese sentido. Nosotros hemos, de hecho, aplicado la liberación desde el año 2019. Pero cuando Europa no quiere, no significa que te van a decir por qué lo haces. Ellos, de hecho, no liberan. Y la respuesta a ellos me dijeron, vamos a hacer la liberación de los audios cuando termine el Mundial. Y bueno, eso es ser forense. Porque... Y vos no le podés decir acá a Robert Carlson, no le podés decir a Robert Carlson, libera. No, a ver, como amigo sí, pero yo no le puedo decir a él lo que tiene que hacer. Serían que... No, yo no estoy diciendo que vos le digas lo que tiene que hacer. Lo que te digo es que acá el tema arbitraje, primero fue, toditos sabíamos lo que pasaba. Para mal o para bien. Esto le dijo, no le dijo, y se escuchaba, mirá. Ve una mano, otra cosa. Después vino un narrador, muy romántico. No. Y el fútbol es otra pasiones. No es que yo lo estoy imitando a él, esa no es mi intención. La manera como habla parecería ser que es explicativa porque quiere ser explicativa. Y la pasión es muy grande, Alejandro. Es muy grande la polémica, la pasión. Y cuando sentimos, el árbitro sancionó por una mano que se derivó. Y ya da como una... un hecho. Exacto. Vamos a escuchar lo que dice. Decisión acertada por parte del árbitro. Yo le puedo decir, tal vez estoy seguro que Robert está escuchando ahora, pero en realidad... No le puedo decir, Robert, vamos a abrir. No, ¿cómo pues yo me voy a meter en, pero vos no en la asociación? Espera, y vos como presidente de la Conmebol le decías a todos los países de Sudamérica, vamos a abrir, vas a encontrar que cada uno te va a decir, lo vamos a manejar nosotros. Es que corresponde que cada uno maneje. Imagínate vos si yo le diría a todos los 10 presidentes, porque quiero van a hacer esto. No, porque quiero no. ¿Sabes cómo me vas a decir vos? Que yo soy un dictador y te va a encantar decir eso. Pero te conozco. Listo, ya volví. Con Flow puedes tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio. Para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT este sábado 31, último sorteo del año. Todo sale o sale, explota todo. Un departamento amoblado, 250 millones en el pozo, 150 millones por número de cartón. Y un Tesla 100% eléctrico, 1.000 millones que salen sí o sí. Pedí CNT, Sheporemoy. Aprovecha el Samsung Week de Bristol. Precios inigualables con hasta 50% de descuento en productos de la marca Samsung. Además, todos los días sorteamos millones de guaraníes en efectivo, compras gratis. Y en el sorteo final, una Volkswagen Amarok 0 kilómetros. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com.py. Pero ahí tiene que haber, Francisco, una comunicación. Yo no digo territorial ni nacional. Vos te reís de mi pelea. No, de vos no, pero... Desde el pensamiento, ¿verdad? Es que pasa que entender. ¿Qué cosa que vos te reís? ¿Qué es lo que pasa? No, nada. Lectura comprensiva. El fútbol es pasión. Coincidente. Yo leo acá lo que escribieron, ¿eh? Yo no me autoadjudico. Tema arbitraje están en las manos luego dice. De Cáceres, Enrique Cáceres, sí. De la Conmebol y Aquino APF, ambos compañeros de promoción. El tema arbitraje, ¿qué es para Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol? El tema arbitraje ¿Para vos qué es? Para el presidente de cualquiera, sea Conmebol o de una asociación, es confianza. Confianza en la capacidad personal, profesional, moral, integral. En Sudamérica, que a pesar de que estén en Paraguay, la Conmebol es Sudamérica, no es Paraguay. Por casi 6 años estuvo Wilson Ceneme, porque y porque sigue siendo una persona de mi entera
confianza en todos los sentidos ya mencionados. Él, por una cuestión familiar, tomó una decisión de volver al Brasil, y en su reemplazo, de hecho, nosotros de alguna manera silenciosamente le veníamos formando a Enrique para que, si en caso de que se diera, es otra persona con quien yo vine trabajando ya desde el 2007 en adelante, cuando me tocó ser vicepresidente de la APF y presidente de la divisional. Le vine haciendo el seguimiento y todos sabemos de su carrera intachable, impecable que tuvo, y por ese motivo, y vuelvo a decir, el arbitraje es una cuestión que va vinculado directamente al presidente. Realmente es el único equipo que un presidente tiene en una competencia. Cuando vos dijiste la ayuda a... Bien, me salió Osvaldo Domínguez, tu papá. Cuando dijiste voy a ayudar al Olimpia, se te ve como un socio protector del Olimpia. Cardona, llámale para Cardona si está. No, pero no vamos a hacer careo acá. Está en la asamblea. No, cuando Cardona te menciona. Cardona le menciona. No, yo voy a decir lo que sabe Alejandro. Miguel Cardona, en el caso de Derly González, te mencionó. No es lo que piensa Cardona arbitral, no es esa actitud. Agradeció a Alejandro Domínguez, a Doria y a Cabone, porque se liberó una parte muy pesada de lo que significaba, y esta no era una pregunta acomodada, porque el que piensa mal y después piensa va a decir, de Arturo con no, esto lo dijo Miguel Cardona, no lo dijimos nosotros. Tu participación, caso de Derly González. Bueno, jugado por jugado, después de una federación de otro país, jugaste, Alejandro, y acá tenemos este problemita en Ecuador o Chile, se puede dar. Pero a ver, qué bueno que lo hiciste, porque justamente, primero yo nunca desconocí y no lo voy a hacer porque mis orígenes son del Olimpia y van a seguir siendo del Olimpia, y me voy a morir siendo olimpista. Eso no hay que tener ningún tipo de dudas. Eso es una cosa. Eso no significa que yo voy a hacer algo malo para favorecer ni a mi país ni a mi equipo. Lo que esté en mis manos para hacer, ya sea por el continente, por un país en particular, por mi país, o por un club, o por el club al cual yo tengo, digamos, mi afinidad de pasión, lo voy a hacer. Y de hecho, si no hay reclamo, no es porque se hace o se le hizo solamente a el Olimpia. Si se fijan hoy, de la mano con la APF hoy es el país que tiene en patrimonio neto, es la asociación tal vez con patrimonio neto más grande de Sudamérica, si no del mundo, por todo lo que esta administración de Robert vino haciendo en inversiones, pero básicamente porque mucha de esa plata viene desde la CONMEBOL. Entonces, no hay ningún reclamo que nadie me diga, nadie me puede decir, porque haya jugadores, compatriotas que yo les estoy ayudando en función de que puedan, por ejemplo, cobrar plata que tienen en el exterior. Hay otros equipos argentinos y brasileros que también necesitan a veces ayuda de un contacto, y que facilita que yo tengo muy buena relación con mucha gente que puede ayudarnos. Bueno, cuando Miguel Cardona pregunta, Miguel Cardona fue al Mundial de Qatar. Y después vino con su regalo de Navidad, liberado. Alejandro Domínguez, te dijo a vos Miguel Cardona, Alejandro, quiero hablar con Infantino, quiero hablar con la FIFA, ¿cómo Olimpia puede destrabar, o no hizo eso? Es que en realidad ni siquiera creo que hace falta, ¿verdad? Porque si nosotros podemos ayudar, y reitero, no quiero esquivar la pregunta, pero no es solamente al Olimpia, hay muchos clubes que nos piden la asistencia, sean uruguayos, argentinos, brasileros, nosotros lo hacemos, y lo hacemos por una cuestión de principios, ¿verdad? Y tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado antes, esa historia que siempre un poco quedamos relegados por falta, y muchas veces falta, digo, de presencia, porque en esos momentos hay que estar, y hay que gravitar también, no solamente estar, sino hay que, y ser una persona en el fondo creíble, porque si yo doy mi palabra, después tiene que ocurrir, que fue el caso de Derly, yo di mi palabra. 5 millones, perdón. Un poco más. Y ahí estamos otra vez un poco más. ¿Cuánto es lo que fue? Y que cuente el Olimpia, yo no quiero hablar más de eso. Más de 5 millones. Y eso lo hice a título de socio vitalicio, no lo hice como más presidente. De 5 millones, veo. 5 millones y medio. ¿No?
Sí, pero habían otras cuestiones, intereses, y realmente ya la gente en particular, ¿cuál fue el verdadero problema que hubo me explicó el dueño del club con el caso de Derlis? Primero a ellos les gustó y les gustaba el jugador, por eso lo llevaron. Fue así como que yo me hice amigo de la persona de quien estoy hablando. Pero llegando a la conclusión, cuando yo le llamé por el caso de Derlis, me dijo, realmente esto tuvo un origen, desde el origen estuvo mal, porque yo hice mi negociación con el Club Olimpia, en todo caso, en ese momento dirigido ya por otra persona, no por Miki Cardona. Y estoy hablando lo que me dijo él, yo no estoy agregando palabras ni quitando palabras, amigo. Desde el inicio hubo mala intención de la otra parte, porque nunca cumplieron con nada, ni con nada de lo pactado, y ahí fue donde le dije, bueno, pero ahora te está hablando... parte de Trovato. Y Trovato era presidente en Cuando yo le dije, pero te está hablando ahora tu amigo, soy yo soy la persona... Él te dijo que nunca hubo voluntad o no, me dijo desde el inicio, todo, como diciendo, me cae la ficha que desde el inicio esto Ya siempre torcido. tuvo una mala intención de no cumplir, porque vinieron prometiendo y nunca cumplieron, y se me agotó la paciencia, y además me explicó, y en esto quiero ser muy concreto y que la gente sepa, en un momento dado en nuestra conversación, el dueño del club se quebró. Me dijo, nosotros estamos pasando muy mal ahora en Ucrania, estamos bajo guerra, y esto no se hace. Y fue ahí cuando le dije, no te preocupes, en 24 horas vas a tener solucionado tu problema. Y eso es lo que anunció después Miki Cardona. Si fuera otro presidente, ¿lo harías? Ya lo hice. Cardona. Y es que te estoy diciendo, ya lo hice. No, y antes, otro presidente. Y sí, si me preguntaban en la época de Trovato, hice, en la época de Recanate, hice, o sea, siempre hice. Y no solamente por clubes paraguayos. No con se otro- entiende. Y yo- no solamente por el Olimpia tampoco. Ahora no Y sé no qué- solamente por un club, también lo hago por compatriotas Sí. Está bien. que hoy están... Alejandro Domínguez, estas sanciones de indisciplina, racismo, son fuertes. Fuertes sanciones para los clubes. Francisco, Dani, Víctor, Niño, en la Conmebol. Es decir, te multan fuerte. Esa multa aplicable hoy por la Conmebol es una advertencia. Por eso fuerte. Ya volvemos. Es decir, le vamos a castigar fuerte para que aprendan. Es la pregunta. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro del crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Le pregunta a Francisco, hacerle la pregunta, Francisco, porque Cardona lo primero que sacó a relucir fue el tema de él y superado, ¿se acuerdan? Sí. Preguntarle. No, como decía el presidente recién, en 24 horas va a tener la solución, le dijo al dueño del Dinamo. Quiere decir que esa deuda se terminó pagando, no es que se refinanció y se hizo un plan de pago nuevo, ya está cancelado. Se pagó los 5 millones y poco más. El 50% del pase de Derli le corresponde al Club Olimpia. Definitivo. Ya, el tema de honrado. Perfecto. ¿Se entendió? Son Sí, los 5, ya. más de 5 millones, digo. Más de 5 millones. La deuda en sí era 5, pero después había que aplicar los intereses más todo lo que se tuvo que gastar por haber hecho un juicio. Ustedes saben que eso no termina con el capital, ¿verdad? Sí. Bueno, Alejandro Domínguez Wilson Smith. Perdón, Alejandro Domínguez Smith, perdón. Wilson Smith. Wilson Smith, perdón. Dije de 20 y ahora me corrige, ya hubiera corregido antes Alejandro. Alejandro fue muy generoso, me hubiera corregido. ¿Cuántas veces dijiste antes? 100 veces. Alejandro Domínguez, esta sanción disciplinaria son fuertes, ¿verdad? Sí. En la última Libertadores hubo varias fuertes.
Bueno, pero ahí hay que entender una cuestión. O sea, primero el tema de racismo no se puede tolerar, porque nosotros queremos racismo y después nosotros somos los primeros en molestarnos cuando recibimos ese mismo trato. Estoy hablando como continente. Entonces el racismo no tiene color, no tiene credo, no tiene identidad con un solo país. El racismo debe ser, es impracticable y hay que ser intolerante. 1. 2. Hay que entender que la CONMEBOL no le obliga a ningún club a participar. Y lo que hace CONMEBOL cuando hace una competición y paga a un club, le paga por participar. Tampoco es un derecho adquirido. La propia CONMEBOL se reserva los derechos de participación. Por ejemplo, nadie que no sea campeón y esté en primera, o en lo que nosotros decimos primera profesional, a partir del 24 vaya a poder jugar. Sos campeón, pero no estás en primera, no participás en Copa Libertadores o Sudamericana. No sé si me explico. Sí, por ejemplo, en el caso de Copa Paraguay, si un equipo de intermedia sale campeón, no va a poder jugar. Si no está en la primera profesional, a partir del 24. Del 2024, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Nosotros pagamos por participación, no es un derecho adquirido. En consecuencia, un club que participa tiene que aceptar el reglamento y dar su conformidad. Y parte del reglamento es que no se admite el racismo. Entonces, la gente tiene que entender que si le va a apoyar a su club, si va a ir a alentar, no se le va a tolerar al club. Y el club son todas las personas que usan una camiseta y son aficionados de ese Hagamos club de en cuenta particular. que la multa de Alejandro Domínguez sea en total de 360, 380 en un momento dado. ¿Qué hace la CONMEBOL con ese dinero? ¿Vuelve a darle a los clubes más necesitados? ¿Pide? ¿Cómo es? ¿La CONMEBOL qué hace? Lo que hace la CONMEBOL primero es que no quiere, y reitero, y ojalá a través de este programa podamos exhortar, nosotros no estamos para multar. Pero CONMEBOL no quiere que se multe. Por eso advertimos tantas veces que entrada tardía al campo de juego es multa. ¿Es posible de erradicar? Absolutamente, 100%. No hay necesidad que los técnicos o los jugadores entren tarde. No tirar bengala. ¿Para qué quieren tirar bengala? Si ya saben que va a haber multa para el club. Esa plata es devuelta. ¿Cómo se distribuye? La CONMEBOL creo que no se queda. Porque esa plata tiene que decir... Se redistribuye el 100% dentro del fútbol. ¿A quiénes son los beneficiados? Y cuando se habla... A ver, y es buena la pregunta. Todo se reinvierte en el fútbol. Ya sea directa o indirectamente en la misma competición. Segundo, se reinvierte en el fútbol en todas las otras categorías, porque de todas maneras, todas las competiciones que hablemos, por ejemplo, ahora la Copa Libertadores Sub-20 va a ser anual, no es que arroja ganancia la Copa Libertadores. Sub-20 estoy hablando. ¿Cada cuánto se juega? Y la Libertadores cada 2 años porque al siguiente había Sudamericano. Pero ahora se va a jugar todos los años. Porque se va a jugar la Intercontinental contra la Sub-19 de Europa, que la primera versión se jugó en el Centenario este año. Entonces, ¿Peñarol-Benfica? El Benfica, sí, contra Peñarol. Entonces esa plata se reintegra, se reinvierte en los campeonatos que son formativos, ¿verdad? No es que se invierte, se reinvierte en todo caso. ¿Cuánto beneficio tienen ahora los clubes con relación a lo que está mencionando de los sponsors, Alejandro? ¿Cuántos beneficios qué? Vos le haces saber los sponsors en distintos, te piden, queremos esto, voy a intervenir, de Boca, de los clubes. Por ejemplo, Brasil, 6 directos van a la Sudamericana. Sí, Brasil y Argentina. Tenés que explicarnos si esto beneficia a todos en términos generales, que se tengan más brasileños y argentinos, y que no hagan esta de ida y vuelta, que partido único. ¿Cómo se va a ocurrir partido único? Fuerte. Un partido te va, Un partido y tener $225,000, $250,000 y continuar en carrera. ¿Te fuiste? Sí. ¿Por qué cambió eso? Porque se juega en un mismo país, porque es un alto costo para todos y porque realmente la verdad en esta situación, la Sudamericana es un campeonato nuevo, a pesar de que se viene jugando desde el 2002. En términos comparativos con la Libertadores es un campeonato completamente establecido y muy arraigado en la memoria de la cultura futbolística del mundo, no solamente del sudamericano.
La Sudamericana está en proceso de afianzarse 100% y necesita ser cada vez más competitiva. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros vimos que en el estudio los terceros de Libertadores que entraban directamente a octavos, ahora tienen que jugar un playoff con el segundo de la Sudamericana de fase de grupo, que bien puede iniciarse de fase 1, pero lamentablemente en ese caminar, el segundo, muchas veces clubes muy grandes y populares se quedaban afuera porque no tenían la opción de continuar. Entonces, en la grilla total, no es que se agregó o se quitó partido. Lo que hicimos es dar una oportunidad más a los equipos que quedan segundos y que realmente son los que generalmente compiten para ganar. ¿Y la participación de argentinos y brasileños, cuántos son? 6. Y 6 en fase de grupo, directo. Sí, bueno, pero ahí tiene que ver también una cuestión geográfica, histórica, deportiva y sobre todo económica, ¿verdad? Porque nosotros por el otro lado, si uno mira qué te dicen este es un tema súper delicado para hablar, pero vamos a hablarlo. ¿Qué te dicen los países más grandes? Paraguay tiene 8 clasificados de 2 equipos que están en la profesional. Es desproporcional a la cantidad de clubes que nosotros tenemos y la cantidad de participantes que tenemos. Entonces uno va, lo mismo pasa con Uruguay, y entonces hay una discusión ahí donde es mejor realmente que sigamos teniendo 8 plazas para Paraguay. Claro, y ojalá que Paraguay tenga un campeonato de 10 y no de 12, entonces ahí sí tenés un campeonato donde todo el mundo va a jugar por algo, nadie va a regalar nada. Y eso beneficia la competencia, ¿verdad? Vos pregunta quería hacerle Francisco López, Alejandro Domínguez, tema sede. Sede de, primero, Copa América, la próxima, porque Ecuador estaba como que se bajó, o sea, hay una situación incierta ahí, cuando sí hay un plazo para definir eso, y sede de la final de Sudamericana y Libertadores para este año, que según lo que se dio a conocer de la Conmebol también es que conforme se vayan y estando ya en instancias casi decisivas, se va a tomar una decisión por el tema logística. Pero supongo que eso ya hay escenarios estudiados. ¿Y cuáles serían, si es que se puede conocer, verdad, esos escenarios que todavía obviamente falta confirmar? O sea, prácticamente lo que nosotros tenemos hoy es que Brasilia sería la sede de la Sudamericana, porque ustedes recuerdan que Brasilia tenía que haber sido sede de esta Sudamericana, pero casualmente, lamentablemente, porque nosotros hacemos el anuncio con un año de antelación, sí. Después el Tribunal Superior Electoral de Brasil marcó ese mismo día para las elecciones, la primera vuelta, entonces tuvimos que forzosamente salir de ahí. Eso está, digamos, con compromiso de hacerse en Brasilia. Segundo punto de la pregunta sobre la Copa Libertadores, nosotros hasta hoy no tenemos definido la sede, vamos a tomarnos el tiempo. Hay una ciudad que ya hizo la propuesta, que es Barranquilla, no significa que esté concedido. Y algo que dejaste picando que no está escrito, y eso quiero ser muy explícito. Mi administración empieza en enero del 2016. Yo ni encontramos ni sabíamos que había un compromiso de la administración, en todo caso la anterior, de que la Copa América se juegue en Ecuador. Eso no existe un documento que respalde esa versión. Y tampoco tenemos la opción de ir a preguntarle a quienes hoy ya no están. Entonces es imposible que nosotros podamos... Con respecto al futuro de la Copa América, nosotros estamos estudiando las distintas alternativas, porque acá hay un punto que hay que ser bien comprensibles. Por un lado están las competencias de clubes, donde el 100% de la plata que entra en la Conmebol vuelve a los clubes, en competición de clubes. Por el otro lado está la competición de selecciones. Ahí hay dos: las clasificatorias o eliminatorias, que no son competencia de Conmebol. Nosotros ahí no podemos intervenir, podemos ser facilitadores, pero no es competencia nuestra. Y después está la Copa América, que es 100% competencia de Conmebol, con lo cual lo que nosotros generemos en Copa América podemos redistribuir a las asociaciones íntegramente. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados? Porque queremos generar
no solamente competitividad en términos deportivos, sino queremos generar también, porque nuestras asociaciones viven de esto y necesitan cada vez más mejor cantidad y mayor cantidad de flujo de dinero. Entonces estamos obligados a salir al mercado a buscar cuáles son las mejores alternativas. La mejor alternativa es jugar fuera del continente, ¿dónde? La mejor alternativa es quedarnos en el continente, ¿en qué país? La mejor alternativa es hacer en conjunto con otra confederación, ¿con cuál? Bueno, pero entonces las eliminatorias sí comienzan en marzo. Me supongo que nos va a decir al aire un segundo Alejandro. ¿Qué dice Cardona? Copa se vino también a Paraguay. En lo que refiere a lo deportivo, terminamos el año decidiendo la contratación del preparador físico Elvio Polo Rosso para sumarse al proyecto año. Bueno, vamos a seguir después con Cardona, porque como perdimos tenemos que informar cortesía, gentileza, Tigos. Por la eliminatoria, Alejandro Domínguez, ¿cuándo se juegan? Y pueden ser en marzo, en junio, y eso van a definir las asociaciones. Particularmente yo digo lo que yo siento, porque reitero, yo no puedo tomar determinación. Yo creo que es más probable que se empiece en junio que en marzo. ¿La razón? Y porque muchos equipos están haciendo un cambio y necesitan más tiempo de competencia. Bueno, las eliminatorias clasificatorias van a arrancar en junio. No. Dije bien y fui explícito. Mi pálpito es que va a ser en junio, por lo que yo hablo con los 10 presidentes. Sí. Pero si mañana los 10 presidentes dicen no, en marzo... No puede ser, porque en marzo ya está a la vuelta de la esquina, se juegan en junio. Pero sí puede ser en marzo, porque también acá hay una cuestión... ¿De qué? No, está todo como para arrancar marzo. Lo que no hay protocolarmente, es que... correctamente te dice consulté. Hoy, no consulté. Yo dije, mi pálpito después de hablar con todos los presidentes es más cercano a junio. La interpretación que le damos a Alejandro, que así como están las cosas, un término tan protocolarmente usado, arrancarían en junio. ¿Vos interpretás así también? Sí, yo interpreto que arrancan así también. Sí. ¿Vos, niño? ¿Vos? Yo también. Entonces las clasificatorias comenzarían en junio. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-67000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. $1 millón de tickets. ¿Quiere decir que el interés de Estados Unidos es real y ahí se va a jugar? Pregunto. No, real no es. El interés existe. ¿Y si hay interés? ¿Y hoy es el único candidato? Entonces vos me decís se va a jugar y eso te digo no es real, todavía no se tomó la decisión. Pero ¿está Estados Unidos para organizar? Nosotros estamos hablando con la CONCACAF para ver si hay factibilidad en términos de conveniencia para ambas confederaciones. Hasta serviría, digo, desde el punto de vista de mi pensamiento, serviría como una especie de competición de prueba para lo que va a ser la Copa del Mundo, ¿no? Mucho menor medida, ¿verdad? Pero... Digamos, eso podemos presumir, pero eso compete más a CONCACAF hacer ese análisis, ¿verdad? Nosotros somos más pragmáticos. ¿Sería con 16 equipos esta Copa América? Lo que pasa es que si se da la alternativa, nosotros tenemos que ver cuál es el mejor formato de competencia, ¿verdad? Sí, no puedo usar... Hay muchos equipos, selecciones de otros continentes no norteamericanos que quieren también disputar la Copa América. De hecho ya quisieron y de hecho disputaron en el pasado. Japón disputó Qatar y bueno, hay mucho interés de otros países, de otras confederaciones que quieran participar y cómo se ve de adentro. Y para nosotros tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tenemos a las mejores 10 selecciones del mundo para una competencia. Y eso no lo digo yo porque soy presidente de la Conmebol, porque las clasificatorias, para no hablar de eliminatorias, se saben que en Sudamérica son las más competitivas del mundo. Entonces, uno, por ese lado, me encanta. Segundo, el hecho de que otros países quieran venir a competir con nosotros demuestra también de que hay confiabilidad y que saben que con nosotros pueden crecer y a nosotros eso nos es importante. Y decía, la desventaja es que teniendo un torneo de 10 es impracticable, de 10 equipos. Todos sabemos que los números de practicables para un torneo normal son 16, 24, 32. No, esos números, aunque sean pares, no te sirven. Con una nueva expresión que va a usar la Conmebol, Ariel, probablemente. Ya va a desaparecer eliminatoria, la palabra.
se va a usar clasificatoria. Hoy te firmo. Ya no va a ser más eliminatoria. ¿Qué son clasificatorias? No, es que se usa pues la eliminatoria. Y nadie pues va a luchar para eliminarse, sino para clasificarse. Quiere decir, Aperavia terminar gramaticalmente se va a usar ahora. Las clasificatorias para la Copa del Mundo. Entonces, cuando le pregunto a Alejandro Domínguez, debe ser, las clasificatorias arrancarían en junio. Vuelvo a reiterar que no me van a poner en mi boca lo que yo no dije. Yo dije que por lo que yo siento como pálpito, yo creo que está más cercano a que se arranquen en junio. Y aunque parezca poquito así, se va a decir clasificatoria y no eliminatorias. Es que realmente son clasificatorias, un torneo clasificatorio. Claro, vamos a comenzar a cambiar a Ariel Ramírez. Se va a llamar clasificatorias, no eliminatorias. Sí. Ya volvemos. Se cambió. Repelentes Basmase, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes Basmase. Cada vez falta menos para llevarte al camarazo de Electroban. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quick, One, Atlas, estás generando cupones electrónicos. Y por si fuera poco, en este mes se duplican tus chances para el gran sorteo. Acércate a una de nuestras 31 sucursales en ingresalectroban.com.py. Ya preguntó Francisco López. Perdón, ya dijo. No fue ayudado por el VAR. No, voy a preguntarle otra vez porque creo que Francisco vos le hiciste la misma pregunta, ¿verdad? Y no por eso modelo no escuché. Quería saber el tema de los descuentos de 10 minutos, por ejemplo, Alejandro, aprovechando tu presencia en la Copa del Mundo. Adicional, 10 minutos, por ejemplo, de adición. ¿Tiene que ver con el tiempo efectivo de juego o es ayudado también por el VAR? No, ayudado por el VAR no es. Directamente tiene que ver con un criterio, digamos, desde la organización de cuánto se desea que sea el promedio de juego efectivo. Sí. Entonces se había estudiado y creo que el promedio en Sudamérica, por lo menos, y sobre todo recuerdo que lo hicimos en Paraguay, nosotros no pasábamos los 46 minutos de tiempo de juego efectivo, o sea que prácticamente un tiempo entero se perdía. Entonces hicimos un trabajo de, bueno, hagamos que se juegue efectivamente más tiempo, y eso me parece aplaudible y hasta recomendable de que se aplique en todos los países. No sé si 10 minutos como obligatorios, pero sí no quedarse con 2, 3 cuando uno sabe que se jugó muy poco, ¿verdad? Sí. Bueno, Alejandro, gracias por tu presencia acá en Fútbol a lo Grande Monumental. Preguntamos de todo, como presidente de la Conmebol nos respondió hasta donde pudo, porque evidentemente así cualquier palabra dicha así parecería ser que aquí ya en Paraguay se para los de afuera, digo así. Sí, así hay mismo. Que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Verdad? Y no me encanta y gracias por la invitación, pero realmente yo hablo muy poco porque justamente sé que cuando hablo una palabra que se malinterpreta, hasta que se traduzca mal al idioma de otro país, puede generar una suerte de malestar. Entonces yo tengo que tomar esto con mucha responsabilidad y bueno, mi presencia aquí tiene que ver también porque hay credibilidad de parte mía hacia ustedes. Y saludo para Osvaldo. Muchas gracias y probablemente le esté escuchando la... Osvaldo, ahora quisimos hablar con él, que no se le moleste de sieta. Yo lo entiendo, Osvaldo, pero sería interesante hablar, ¿cómo lo ve? No la cuestión de su hijo, ¿cómo ve el fútbol? Te pregunto yo a vos, ¿cuántas veces le habrás entrevistado, Osvaldo? No, te estoy preguntando. Ponle un poco ese de me hace llorar en el 79, yo no sé de la vida. ¿Cuántas veces le hiciste entrevistado? Yo recuerdo de criatura escucha. De repente me hace romper que yo lagrimeo. Un crack. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente sin esa emoción. No puedo. Al pueblo olimpista desearle muchas felicidades. Al Olimpia le alcanzarán, pero nunca les pasarán. Un abrazo, Arturo. Y fue cuando el avión a Chorro. El Osvaldo tiene su... ¿Vos conocés el chiste del avión a Chorro? ¿Cuál es? Ya pasó ya. Sí. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, Alejandro, muy amable. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol en Monumental.
Haz el tour verano Pegrega, entra a las redes sociales de Erimark y descubre los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana 100 de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles o cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Sigue los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full Copetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. La Plata Empeño, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, con 52 locales para poder brindarte la mejor atención. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. La conferencia tiene que ver la sanción levantada, cortesía Tigo, por esta asamblea, Víctor. Sí, asamblea ordinaria del Club Olimpia empezó hace un rato. Doctor Wildon Mirón habla. La definición a tanda de penales, en donde los jugadores franqueados fueron infalibles, terminando la serie 5-4, clasificando a cuartos de finales, enfrentando al equipo de Flamengo, siendo superados en ambos partidos y así quedar eliminados en cuartos. Al informe del año, ya volvemos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 325-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Legiala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas de plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 50% de descuento en solares y repelentes en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros puntos en todo el país. Promo no válida para web, app y call center. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Con Juan José Zapac, él dijo que se queda Alexis Duarte. Sí, habló de que se queda. Yo tenía mucha información de afuera, 3-4 clubes. Si bien dijo de momento después. La primera dijo se queda, después dijo de momento necesitamos flujo. Y ahí me dejó la duda de si llega una oferta se puede llegar ahí. Porque admitió eso, que necesitan el dinero. Como también dio a entender que va a actuar judicialmente con el caso Junior Barreto. Esa lectura le di. Cuando deja manos del equipo jurídico, Olimpia llega a comprarle a Junior Barreto y se roba accionar judicialmente. Esa es mi lectura. Sí, aparte dijo Niño también que no hay palabra empeñada, sí, hay papeles. Papeles, dijo. Por eso de voluntad. Fue firme en esa situación. Pero yo tengo entendido que es un acuerdo de club a club, sin tener en la firma del jugador. Allí es donde Olimpia puede decir, no hay firma del jugador. Hay firma de club a club, de presidente entre presidente, pero el jugador nunca firmó. Queda otra pregunta. ¿Dónde quiere jugar el jugador? Sí, es otro tema. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido. Se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, la mejor en lácteos. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda Rapidoc. Puedes hacerte estudios de rayos X a 85.000 guaraníes por posición, ecografías a 150.000 guaraníes, electrocardiogramas sin informes a 85.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas.
Ganale a la fiebre, a las inflamaciones y al dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Enamorate de nuevos paisajes. Eco Barrio Serranías del Tren 2 en la ciudad de Zapucay, departamento de Paraguarí, zona altamente turística. Lotes desde 450.000 guaraníes. Comunicate al 338-1199 o al 0983-384-363. Nuevo lanzamiento de Crecer Inmobiliaria. Comecipar cumple 50 años, lo celebra con el sorteo de 50 premios. Con los créditos, hasta hoy participas en el sorteo de 2 Puyum de 2008 y otros espectaculares premios. Ingresa a comecipar.com.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Momentáneamente, con este resultado de 3-0 a favor del Newcastle, se ubica segundo en la Premier. Víctor, ahí tenemos que rememorar por lo menos los últimos 10 años. Yo recuerdo una campaña similar en Newcastle, siempre es media tabla para abajo, y ahora está peleando arriba, inclusive está en zona de Champions. Zona de Champions, exactamente, y está ratificando esa posición por lo menos al terminar esta fecha, porque pase lo que pase, por lo menos quedará en el cuarto lugar el equipo de Almirón, que volvió a hacer un gol. Hubo que tener reciclaje mental. Víctor Villalba dijo Alejandro VAR desde este año. Sí, para Libertadores Sudamericana desde la fase 1, desde la fase inicial. Habrá mejora en Sudamérica, económicamente Sudamericana y Libertadores del arranque. Así es, sí. Está el premio que sube en fase de grupo. En fase de grupo, sí. Dijo, puede ser un poquito más cuando le decíamos el número de 4,5 millones en fase de grupos de Libertadores. Bueno, y otro tema es que la Copa América, ¿dónde? 2024. Y a mí me dio a entender que hoy la principal opción es Estados Unidos. Y cuando le preguntaba a Dani lo mexicano, ¿qué dijo Centroamérica? Para clubes, me dio a entender, mi interpretación es para clubes no. O sea, Libertadores no volverían, pero... Dio a entender que no se va a someter a la CONCACAF. Exactamente, No, para clubes. Para clubes. A mí me quedó muy claro, porque esa es la duda que tenía, pero deportivamente no le conviene para la economía de la Conmebol. Ni económica ni deportivamente, porque decía el tema de la competitividad igual. Que Brasil y Uruguay van a manejar acá. Brasil, Argentina, los partidos de Brasil, Argentina y Paraguay, el VAR desde aquí, desde la Conmebol. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de tu somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu Super Espuma con el super descuento del 35% por todo diciembre en los productos Renovate, Imperial, Titanium, Harmony, Sublime y Esencial Top. Consulta los colores disponibles al 0974 20 20 25. Visítanos en tiendas y redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Oscar Gavilán desde Mallorquín, ¿o estás acá? No, por Mallorquín, Arturo. Junior Barreto de Olimpia, Cerro ya se olvidó. Hoy se cerró una ventana y probablemente esta tarde se abre otra ventana. No, yo entiendo, pero mi pregunta es directa, Oscar, siempre hablamos de lo mismo. Cerro se la gauta al tiempo y Olimpia está para tenerlo. Así es. Ahí está, eso es lo que dice Oscar Gavilán. Olimpia está para tenerlo. Así no. Sí. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia del Sol Seguros. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpiriga, calidad Fapasa. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. 1327. Control te invita a celebrar estas fiestas de la mejor manera. Geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Arma tu kit para después de las 12 y disfruta. Control Love is Your. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución: impermeabiliza, sellar, reparar y protege. Asesorate al 289-6000, encontrar los productos Sica Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Primero que Brasil nunca tuvo técnico extranjero. Y no van a creer que un técnico argentino venga a dirigir la selección brasileña. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Usubeyalam, el 751 Cacico Becheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética.
distribuye La Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Con Visión Banco, el sueño de la casa propia está cada vez más cerca de lo que imaginás, porque podés tenerlo a sola firma con requisitos súper accesibles. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y comenzá a vivir tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. No, porque esta mañana hablaba Pablo Alfino y que el técnico le habló Sanguinetti. Ya hablamos con Sanguinetti, con el nombre. Javier Sanguinetti. 2 años de contrato tiene con Banfield. Sí. Y lo va a utilizar de ancho de área, dijo. Sí. Ya no por los lados. ¿Detrás del punta o de interior? No por fuera. Sí. Él considera que en este momento de su carrera ya no lo ve para hacer el ida y vuelta. Y a ver, Chique le ponía trata. Y él viene jugando de volante por izquierda. Eso acá en es lo que Paraguay. no entendiste vos, Dani, cuando te dije. Hay partidos en que se iba a recuperar la pelota seca al banderín Claudio Aquino. Y sí, porque tiene esa posición, tiene la obligación como explicaba Dani. Después ya con la lengua afuera. Y sí. Y Sanguinetti lo ve de otra manera. No lo ve como Arce lo ve. No lo va a poner ahí. No lo va a poner. Él quería seguir. ¿Quién? Claudio. ¿En dónde? En Cerro. ¿Por qué? Quería seguir en Cerro. ¿Y decís todo lo que sabe? Y en Cerro ya no había un cansancio hacia el jugador. Había como una especie de hartazgo. ¿Qué es lo que le pasa? ¿En serio? No. ¿Cómo están entendiendo? Le están tocando a Chiqui. Vamos a poner él en la balanza. Pero le están tocando a Chiqui. ¿Quién es más? ¿Qué pelea Banfield? No va a pelear Sudamericana, no tiene Sudamericana. A mí me pelea parece llamativa la Libertadores, decisión, un equipo de pero- mitad de tabla en la Argentina. O sea, como negocio, solamente un negocio. Ahora como ambición deportiva Pero no significa yo no estoy nada. jugando eso que vos decís que es verdad, de los nombres. Vos lo que estás diciendo que en Cerro se casaron de aquí, ¿no es nada? Entonces yo pregunto... Yo pensé que era una decisión del jugador, de un cambio de aire. Sí, yo también pensé que era venía como- ya. Víctor, y El jugador está cómodo, va a jugar Libertadores, va a jugar, puede jugar Sudamericana. Deportivamente sí me llamaba la atención, Claro, yo o estoy sea, de acuerdo con le, eso. le cortaron, él iba y le abrazaba a Chiqui, como agradeciéndole. Eso es lo que yo entiendo. No, y ahí la relación que hago es que no es una decisión de Chiqui, porque él lo quiere bastante aquí, no, sino la directiva Dijo, ya está. obliga a que el Acá, jugador se vaya. Lo que ustedes Un tienen hartazgo de... que decir que Chiqui dejó a ese Chiqui. ¿Y sabe dónde arrancó el hartazgo? Y si es así, sí, porque si yo quiero al jugador y para mí es mi titular, yo le decía a la directiva que se quede Claro, aquí, es que se titular, quede. eso es lo que, por eso yo no entendía, porque, es decir, el jugador quiere cambiar de aire, ¿y por qué va a querer cambiar de aire? Vos lo que decís, Francisco López, es que Cerro tomó una decisión extrema porque ya no lo consideran en Cerro. Los directivos. Porque Arce no creo que no lo Sí, considera aquí. según ¿no? dice- Sí, para que quede claro. La pregunta es esta. Pero no es Arce acá el tema. Si un entrenador quiere contar con un jugador y le sacan al jugador, entonces no es entrenador. Pero a Chiqui entenderle lo que dice. Yo también, Dani, pienso eso. Pero entender lo que dice Francisco López. Te vine como un guerrillero. ¿Y qué te dije yo la semana pasada? No cree que Se acabó aquí no el le pueda- crédito. Escuché lo que Se acabó el crédito. Hoy Este es Zapag un le tiró un síntoma. mensaje otra vez a Chiqui. Chiqui y al Este plantel. es un síntoma, A- este es a Chiqui y al plantel le tiró hoy. una lomada que tiene que nosotros ahora vemos lo que es más conveniente, a la directiva le conviene que vaya a préstamo. Y no le gusta a Chiqui, y bueno, no le gusta. Tampoco funcionó cuando estaba él. Pero le sacaron a Claudio Aquino, Francisco. Sí, yo entiendo lo que Pero tiene que significa haber, eso. tiene que haber Dani, le sacaron a Claudio Aquino. Sí, le sacan, pero Y tiene el que jugador no se haber quiere ir. connivencia. Arce también tiene que aprobar la salida de Aquino, si no, conociéndolo a Arce, ¿verdad? Lo que yo lo conozco a Arce, si él quiere contar con Aquino y le sacan a Aquino, no. Arce sí que con la anuencia de Chiqui. Claro. Con la anuencia de Chiqui. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar así juntos. Cuidamos el medio ambiente, además ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad. Para el cuidado de su casa o negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti_info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Espera. Yo asumo esto.
El penal de Aquino que le para. Olveira. Yo escuché. No puede ser, los hinchas de Cerro cuando salían. ¿Cómo y de qué manera va a dar ese resultado? Estamos todos locos. Le paró ese amigo. ¿Teleshow, Arturo? No, que yo estoy hablando. Ese sí del chismerío. Pero basta, Nacera. Piedad. Yo pienso lo mismo. ¿Qué vivar en una pelota y yo te voy a tirar para un resultado? Tenés todo el pueblo, tener el cuerpo técnico, tener la dirigencia. Ese es el pensamiento del hincha, ¿no? Sí, claro. El pensamiento del hincha. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira, 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes, sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que comprar se pueda alquilar. Renta Magno Ramiro Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno Ramiro Más en su obra. Los Panchos Su Pizza siempre salen bien, o cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. En Casa Grutter tenemos la promo Te Toca Ganar. Puede ser uno de los 200 clientes a quien sus compras desde las fiestas les salga totalmente gratis, sin sorteos, sin cupones, sin esperar, directo en la caja. Por eso en Casa Grutter llena tu carrito, porque puede ser el próximo ganador de la compra totalmente gratis. Sanguinete, el técnico de Banfield. Me ha llegado la información de que Claudio ya estaría solucionado su tema y en estos días estaría llegando al país y se incorporaría a la institución. Es un jugador que para nosotros nos puede servir de mucho. Un chico que tuvo la posibilidad de asentarse en el fútbol paraguayo, primero en Guaraní, después en Cerro. Jugador que nos puede dar posibilidades en diferentes puestos en ofensiva y esperemos que nos pueda brindar todas las expectativas y las cifras de esperanza que tenemos en él. Los técnicos dicen, esta función quiero que cumplas en la medida que pueda responder la expectativa del esquema. ¿Vos tenés definida la función de Claudio Aquino en Banfield, Javier? Sí, en realidad, al tener la posibilidad de ser un jugador versátil, que ha jugado por banda, que ha jugado de manera interior, que ha jugado como organizador del juego, que ha jugado como segundo punta, falso segundo punta, nos dan muchas alternativas y de acuerdo a las posibilidades y a los rivales que enfrentemos, podemos utilizarlo en ese tipo de funciones, ¿no? Obviamente sabemos cuáles las condiciones de Claudio, fútbol distinto, sabíamos que él también tenía su familia ya sentada en Asunción, donde había o está muy cómodo, que quizás ese era el punto a resolver. Después Claudio se mostró interesado en todo momento de la propuesta del club, lo mismo Cerro, y bueno, por suerte llegó a concluirse de manera exitosa y esperemos tener los próximos días a Claudio acá en Argentina. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Esto decía Javier Sanguinetti, el técnico de Banfield, con relación a Claudio Aquino. Ya dijo una frase que me tiró un contacto de Cerro. Dice, antes Chiqui decidía, ahora opina. Ahí está. Antes decidía, ahora Chiqui opina. Entonces, ¿cuál es la opinión, Chiqui Arce? Queremos dejarlo ir a Aquino. Y entonces le dice Chiqui, sí, está bien, es una opinión, no es una decisión. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados, un choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Shorty. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original, choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shortizer. Todos los jueves de diciembre, pagando con código QR desde la app Bancopo Móvil, tenés 20% de ahorro en los supermercados Shortizer, Fergen, Bip Shop, Neuland y Pindó.
Además, el 25% de ahorro en el supermercado Colonias Unidas. Descarga la app de Bancop móvil desde tu Play Store o App Store. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puixupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En MC Inmobiliaria tienes un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, vamos, tu Chevrolet. ¿Cómo que no? Seguimos, Luis. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto. Muy económico, de gran tamaño, ideal para la cena de Año Nuevo. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con la billetera Viru del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar más de 30.000 comercios de la red, imponer o extraer tu dinero más de 1.000 cajeros en todo el país. Sin necesidad de una tarjeta, descarga la aplicación Viru del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Arrey, 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique en Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Equipo de Cerro. Y hoy, Jan Espínola, Duarte Patiño, Alan Rodríguez. Y Gabriel Báez. Y no sé qué idea tendrá Chiqui, porque cambió mucho en el año. ¿Vos? Alan. ¿Y Gabriel Báez? Suplente. ¿Vos? Suplente de momento. A la derecha. ¿Cómo va a ser medio campo? Y para mí, si puede jugar Freddy Vera. Y ahí tiene opciones Freddy Vera, tiene Enzo Jiménez. ¿Y Freddy Vera dónde va a ir? Y él tiene que practicar en Cerro, en la primera de Cerro. Pero por una cuestión contractual nomás, porque es jugador de Cerro. Sí, pero si renueva, me imagino que va a tener chance de jugar. ¿A dónde iba a ir? A Meliano lo quiere, lo sigue queriendo, pero espera que defina Cerro. ¿Y se va a ir a Meliano ahí? Y si Cerro quiere que se quede, se va a quedar a jugar en Cerro. Ya depende de Chiqui o de algún directivo que... Pero está a disposición de Cerro, Cerro, jugando bien en Meliano. Sí, 6 meses más de contrato tiene. Sí, pero le quieren renovar. Le quieren renovar para prestarlo, si lo va a prestar. Y después en la media cancha Piri de Mota con... Y tiene Piri de Mota, Carrascal, Lucena. Yo le preguntaba a Zapago, volante central, porque para mí Cerro necesita otro diferente, y él decía que no, está lleno. Está lleno, pero... volvió a Wilder. Y sí, pero Wilder viera pero... Tiene Bobadilla. Está Bobadilla. Y después dijo que van de abajo para arriba. Y sí, cambia la postura. Y por izquierda puede ir... Sergio Díaz, puede Carrizo. Ferro Parecida, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecida. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Marco sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Decidí, bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía, con descuentos que van hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. En todas las sucursales, llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad de la Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permiten a los alumnos retener mayor información mediante conocimientos sensoriales en aulas temáticas. Ingresa a ibero.edu.py. Síguenos en redes sociales. Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. Le dice que aquí no, Chiqui, opine que se vaya. ¿Cómo queda Moreno Martins? Ustedes no le dan la dimensión que significa traerlo a Fernando Fernández. Goleador. Cuando vino Moreno Martins, goleador. Pues van a poner un acuerdo. Se lo trae un goleador, y cuando vino Moreno, vino como goleador. Sí. Dice el niño, y no es a título personal, yo le entiendo al niño, su casa es guaraní, dice.
Su lugar en el mundo guaraní, esa es la realidad. Ahora deberá demostrar en Cerro. Pero trajo un goleador. Sí, es goleador. Si Que goleador del campeonato, goleador. Un goleador vigente. Creo que O sea que Y Moreno que no- Moreno tenía vigencia hace 3, 4 años más o menos. El último Moreno ya no. En ese momento era el goleador de la eliminatoria. Llegaron dos, la clasificatoria. Llegaron dos goleadores. Moreno Martins, goleador de las clasificatorias. Juegan cada 2 o 3 meses. Y llegó Fernando Fernández, goleador del torneo local. De allí a que Cerro sea más o menos un deglutidor de... Porque eso es la verdad, se termina tragando a todos los goleadores. Fernando Romero venía como goleador en Guaireña. Ahora también. tienen que volver a hacer un Pero relanzamiento de cuando ser dice, esos goleadores. niño, Recuperar memoria. no es para hacerte la concha. Si te dice Moreno esto, Yo sé hacer goles, yo soy goleador. yo sé hacer goles, yo sé el goleador, le traen a otro goleador, dan una lectura comprensiva. Y no sirvió Pero- el goleador pero- que buscaron pero- primero y quieren otro. Pero los dos, yo soy goleador, dice. Yo quiero pensar bien. Ponerle, tenés que Permítame tener, pensar tenés que bien. tener Yo, quiero cuatro que- goleadores. yo creo que lo lleva a Fernando Fernández por esa nueva función que tiene Fernando Fernández, que es jugar un poquito más atrás. Pero del punta, no como nueve. Quiere decir que le van a cambiar el esquema Cerro de jugar. No, pero puede Pero puede funcionar jugar de muy media bien punta. con... Y después, ¿cómo cambia Cerro la jugada? Puede funcionar. Va a hacer un cambio aquí en otra Mira que versión. puede funcionar muy bien con Robert. Detrás de Morales. Sí, o puede con uno Claro. rapidito puede Juega funcionar Moreno muy bien. Martín, extremo centro, extremo, ese Moreno. Sí. Y si ya juega con Fernando y juega con Morales, el esquema va a cambiar. Pero puede jugar Fernando con Moreno incluso. Fernando de 10 y Poniéndole de 9 pelota. Moreno. Esa versión de Guaraní juega un Sí, poco sí. más. Puede Un ser. montón de goles jugando ahí incluso no, Fernando. no, sin no, ser no, gol. Está grabado. Vos sos testigo. ¿Cuánto tenés para perder? Esa no va a ser la fórmula de Cerro. Y puede usar alguna vez, alguna no, vez, no, sí, pero yo la no fórmula digo- originalmente, no, o sea, no, no puede de usar. inicio. Yo no digo que no. Alguna Una vez. variante. Una variante, como la utilizó varios Chiqui. Sí, como Lo que cambió Chiqui mucho. Arce tiene que definir es qué quiere hacer. ¿Cuál es el equipo? Mal, ¿eh? ¿Qué es lo que dice? Y ahora ya no va a estar claro. No, aquí, no, ya no va a ahora ser centro, tirar ya no va a ser centro. Ahora ya va a tirar centro. ¿Y cómo se va a abrir? ¿Cómo se va a Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app, descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. En Tupi cerramos el mes con broche de oro, última feria mensual del año. Por temporada de verano vas a encontrar piscinas, aires, ventiladores, parlantes, lentes de sol y mucho más. Del jueves 29 al sábado 31, de 7:30 a 18 horas, también hace tu compra ingresando a tupi.com.py a las 24 horas y por tus compras participa del sorteo de la camioneta Ford F150 0 km, más 100 espectaculares premios, la gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene, sede central. Y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojores y Mariano Rocalonso, teléfono 0981 129 900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SVK, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más ingresando a dlsmotors.com.py. DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633. Ingresá a vimayflores.com, regala amor, regala Vimay Flores. En Mundo Constructora encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámica, sanitaria, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Fernando Velar también tiró un comunicado a Cerro. Sí, exactamente. Sí. Y ahora Que se reserva advirtió, y Francisco López tiene razón. Nosotros arreglamos. Y si no firmó Barreto. No firmó Barreto. El jugador no firmó. Nos lo arreglamos. Yo sí no firmé yo.
Por eso que se vea está con el a club, cargo no del del club, jugador, un del equipo club, del club. jurídico. Con el club. Porque nosotros podemos hablar que parece que sí, que no, pero hay después jurídicamente cómo se La, ampara también el la acuerdo. molestia en principio es con el club. El club al club. Claro. No el tiene jugador. razón. Claro, el club Puede ir porque al el club, club- pero la, el club, la o sea, molestia de Cerro es con porque el General jugador no Caballero. firmó, o sea, no está la firma. Pero, Cuando lo pero escuchamos yo al le saco al representante, jugador. Aquí cuando yo le escucho la nota, que vamos a repasar ahora en minuto porque es importante, es la molestia de Cerro. Si yo estoy queriendo comprar algo, yo estoy hablando contigo, Pancho López. Vos me vas a vender, no el que va a hacer después el chofer o qué le va a utilizar a Barreto. O sea, yo estoy hablando contigo, me acuerdo contigo, que después viene Víctor y dice que quiere tu auto y al final te va a pagar 2. Cuando yo te ofrezco uno o algo diferente es contigo, la verdad. O sea, Cerro está enojado con General Caballero. Informal para vos es General Así mismo, Caballero. es General Caballero para Cerro. Hay otra cosa más. Haciendo niño, negocio, en el buen sentido Sí. de la palabra general, gana con Olimpia. Gana con eso. Un jugador General por conveniencia. 60%, 4 años, ya sabemos cuánto va a Ahora ganar. me pongo del lado de General y digo, yo soy General Caballero, y digo, bueno, vos tenías todo el tiempo del mundo para firmar conmigo, no firmaste, te dijimos, vení firmar porque hay otro que quiere comprar el vehículo, y sin embargo compraste otro vehículo que se llama Fernando Fernández en 24 horas, y conmigo te está demorando hace un mes. Entonces, también del otro lado... Porque en el caso de Barreto hay un documento firmado. Claro, pero mira que es diferente, con todo respeto, si vamos a comparación de vehículos. Una cosa es que te compras un 4x4 usado que ya tiene mucho recorrido en el Chaco y compañía, que sabes que te va a rendir, y otro que está haciendo casi 0 kilómetros que tiene otro precio. Es uno que está para pulirse, que es lo de Barreto, y el otro ya traqueteado, ya tiene lo suyo. Sí. Es más, entre auto y auto, hoy en fútbol que es Fórmula 1, la lentitud de Fernando Fernández Moreno Martín, después lo vamos a hablar, pero son bastante lentos. Ahí no va a tener un equipo rápido cuando si los dos llegan a ser titulares. Los dos son lentos. Juan José Zapa. Juan José, que haya pasado bien y que próspero 2023 vos y familia. Contanos, Juan José, la expectativa de Cerro como presidente de Cerro que estás diseñando, porque debemos agregarte en esta entrevista la ida de Claudio Aquino al Banfield de Argentina. Contanos lo de ahora del Cerro, Juan José, las perspectivas que ves. Sí, estamos manejando, como vos sabés, Arturo, dentro de la discreción, todo lo que es Cerro, principalmente potenciando un sector de lo que es fútbol en sí, allá abajo, como le llamamos nosotros, potenciamos el cuerpo técnico con 2 brasileros, también tenemos un miembro más del comité ejecutivo que se acopla a fútbol, dentro de todo lo posible, dentro de todo su tiempo, que es Juan Carlos Petengil, que generalmente suele hablar con ustedes, los amigos de la prensa, y dentro de esa planificación que pretende el cuerpo técnico de Chiqui, algunos pequeños cambios internos, salida de jugadores en su momento importantes, pero que no han tenido tampoco mucha participación, como el caso de William Rivero, Carlos Rolón, Popi y el propio Alfio que más jugó, vuelve a su club Libertad, recuperando figuras como la Pantera, verdad, que se acopla ya a Romero en el ataque y nos da la tranquilidad que con Marcelo Moreno Martí y con Perper vamos a tener cubierto el sector ofensivo. Sergio, nuestro Chico Díaz, está llegando muy bien, y bueno, el plantel, más que nada, Arturo, el compromiso de un plantel que ya ha iniciado la pretemporada y que nos va a permitir prepararlo físicamente bien. Tal vez faltó un poco eso en la definición del campeonato, pero creemos que fue la ida de Claudio que le hace falta, le va a venir bien cambiar un poco de aire un año, que también ese año que vamos a hacerlo a Banfield, creo que ya es un hecho, nos va a permitir tenerlo de vuelta, porque su ida implica una ampliación de contrato. Ojalá le vaya bien y que venga de vuelta a fin de año con renovado brío para sumar en nuestro principal plantel. ¿Se cierra contrataciones o cómo queda lo de Junior Barreto, Juan José, si sos tan amable? Y eso está manejando ya el área jurídica, Arturo. No puedo hablarte yo de Junior Barreto.
Fue un acuerdo que se firmó en el primer semestre del año, tengo entendido. Ya no recuerdo la fecha, porque tantas cosas pasaron. Pero bueno, en un principio no era la palabra empeñada, sino los papeles firmados. Veremos qué pasa. Estamos con mucha tranquilidad en ese sentido. Pulpito Duarte sigue con nosotros, así que tenemos nosotros suficientes jugadores en ese puesto. Veremos qué pasa, Arturo, pero ya los compañeros de fútbol están manejando con el cuerpo técnico, y ahí estamos muy informados de todo. Como dije, bastante callados, porque no vale la pena hablar bla 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 y dar cualquier nombre que no sea trascendente para un plantel que tiene lo suyo. Ya ha demostrado este plantel lo que puede hacer, y bueno, corregir los errores de este pasado reciente, potenciar lo físico, lo técnico, y asumir este gran compromiso que es la apertura y la Copa Libertadores, estas pre-Libertadores, es lo que hoy son la prioridad principal, estos dos campeonatos, Arturo, con un plantel que, como dije, el mayor compromiso es ponerse a punto para trabajar y estirar todo juntos, que sea homogéneo el rendimiento del plantel. Ese es el plantel que necesita para hacer un gran campeonato. No tantos nombres y bla bla bla, eso ya no existe en el fútbol de hoy. Lo que sí existe, el trabajo, el compromiso, la disciplina y la seriedad para empujar todos juntos en un objetivo común, que es nuestro querido Ciclón. Juan José, tener la idea clara, como diciendo, si hay que hacer autocrítica, la vamos a hacer, y agregaste algo que es muy interesante para tener la información de primera mano y cortar la posibilidad de lo que se habla de por, en el buen sentido de la palabra, jugador, por Pulpito. Alexis Duarte se queda. De momento se queda, es muy importante para nosotros también eso, a pesar que necesitamos flujo, caja, y bueno, sí decirte que también vamos a promocionar jugadores de la cantera, que finalmente son el futuro del club, y un futuro que espero que sea a corto plazo. Así que a trabajar duro, a poder poner, siempre es importante un rendimiento en todas las líneas, Arturo, en un equipo. Y quien entre, o el cambio que haga el técnico, ni se sienta, o sea, que el equipo no se vea disminuido porque supuestamente juega o entra un jugador que no sea titular, ¿verdad? Y ese es el objetivo en este año que se viene, ya en pocos días, y hacer un buen campeonato, pero muy bueno, ¿verdad? Si viene este 2022 y el 2021 sumamos la mayor cantidad de puntos que todos los otros equipos, sabemos que no es suficiente. No es suficiente porque faltó regularidad y faltó un rendimiento más homogéneo. Entonces se va a trabajar por lo que ha faltado, a lo que no hemos llegado, ¿verdad? Y el resto es historia. Acá hay que trabajar y hay que mostrar cuando empiece el campeonato los frutos del trabajo de temporada. Ese es el objetivo de este plantel. Espero que lo cumplan a cabalidad. Un segundo, Juan José, los compañeros de la mesa. Sí, Víctor. Presidente, le consulto por las dudas. Ante la salida de Claudio Aquino a préstamo, ¿estarían pensando en un reemplazante, una contratación para, en este caso, cerrar esa vacante, o ya plantel completo con todos los nombres que usted nos citaba? Bueno, Víctor, eso depende ya del cuerpo técnico. Pero veremos con Chiqui que viene detrás de este préstamo, ¿verdad? Si es necesario lo vamos a hacer, así que yo no puedo decir cupo cerrado, eso sí que no podría decir. Tampoco creo que hagamos muchas contrataciones, tenemos muchos jugadores, muchos que están postergados y que ahora van a tener una oportunidad, así que espero, están todos los que cerraron el campeonato 2022, adelante, menos los que he nombrado, ¿verdad? Que son muy pocos. Presidente, entonces dejamos la posibilidad abierta para una contratación en ese puesto. Y lo último, al menos de mi parte, volante central sí están buscando, ¿verdad? Pero como si estamos llenos de volantes. Lo que más tenemos es volantes, ¿verdad? Nosotros contamos con todos los volantes que terminamos el campeonato. No creo que necesitemos volantes.
La verdad que no veo una necesidad de contar con más volantes de lo que ya tenemos. Presidente, y ante la salida de Riveros, en la saga central, ¿alguna posibilidad, algún nombre de abajo o de alguna jerarquía, Juan José? Prefiero dejarle la opción o los comentarios al técnico. Prefiero dejarle tarea de él ver qué pretende más o qué necesita más. Si es que así, vamos a dejar que él nos diga. Yo regresé ayer, el cuerpo técnico está trabajando ya, el departamento de fútbol también. Estamos muy conectados y el hecho de que estemos hablando poco no significa que estemos descuidando nada, al contrario. Fútbol a lo grande, Monumental 1080 AM. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? En 3 minutos calentamos el ambiente.